buenos días. El intento de asalto frustrado de Pedro Sánchez a la justicia ha provocado que en estos últimos días pasen desapercibidas otras noticias igual de importantes. Por ejemplo, esta tarde el Congreso de los Diputados dará luz verde a la ley trans. Completa así Irene Montero su maratón legislativo antes de que finalice este 2022, después del bodrio legal de la ley del solo sí es sí, cuyo contador asciende a más de un centenar de agresores sexuales beneficiados por la norma, y la del aborto, que ampliará el genocidio al que asistimos desde hace años. Se votará esta tarde para que continúe su tramitación parlamentaria en el Senado, y cuando vea la luz verde seremos testigos del crimen atroz al que llevarán a muchas personas y niños que se sometan a esos procesos irreversibles. Solo será necesaria la intervención de un juez para casos de menores de entre 12 y 14 años, y para los mayores de 16 barra libre. Cualquier ciudadano, también cualquier violador o cualquier maltratador, podrá elegir su sexo legal sin que tenga que existir ninguna relación con su sexo biológico. No será necesario ningún tipo de tratamiento y ni siquiera un informe médico psicológico que acredite que la persona que se siente de un sexo diferente al suyo. Leyes devastadoras que pisotean derechos fundamentales y que destrozan sin lugar a dudas a la persona. Miércoles 21 de diciembre, con muchos asuntos encima de la mesa que hablaremos y analizaremos aquí en Dando Caña. Un día antes, por cierto, de la lotería de Navidad, que les mostraremos aquí en directo desde las 9 de la mañana en Dando Caña. Pero sin dudas, el gordo de este año nos ha tocado con este gobierno de Pedro Sánchez, aunque no precisamente para bien. Josep María Francas, muy buenos días. Bueno, muy buenos días, espléndidos días, porque yo esta mañana, viendo las televisiones, he escuchado a la vicepresidenta económica y me ha entrado un halo de espíritu navideño espectacular. Vamos, de hecho, he empezado a flotar en el salón y a punto he estado de darme con el techo. Eso es porque es bastante ingenuo, entonces. No, porque soy gilipollas, fundamentalmente. Porque cuando ha dicho que España económicamente va bien, y además lo ha dicho con una tranquilidad y con unos datos, y yo me he quedado absolutamente alucinado, y de hecho he empezado a llamar amigos para que repitieran conmigo España va bien, y he llamado a unos cuando están parados, les he dicho que lo repitieran, me han mandado a freír espárragos, he llamado a unos fijos discontinuos, es decir, los que no están parados pero están parados, y me han mandado a algunos a freír espárragos. Tengo un amigo que es autónomo, que da uno, pobre chaval, lo tiene, en fin, me ha mandado a freír espárragos. Otro que tiene una pyme pequeñita de 7 trabajadores también me ha mandado a freír espárragos. Entonces, bueno, se me ha ido cayendo el espíritu navideño, pero por fin he podido sentarme otra vez porque ya no estaba flotando. O sea, que gracias a la puñetera realidad no floto, a pesar de que gracias a la vicepresidenta estaría flotando, es decir, en el mundo de Narnia absolutamente real de una España que le suena chino. España es el único país que sepa yo de la Unión Europea que no ha llegado aún a los niveles económicos que tenía antes del COVID. Con eso, el gobierno que ha habido después podría darse cuenta que simplemente lo que ha hecho es entorpecer la marcha económica del país. Pero es mejor decir que España va bien. Patricia Sanz, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Alba. Pues sí, España va bien, a pesar de que Pedro Sánchez intente todo lo contrario, a pesar de que estemos asistiendo no solo a un asalto al Poder Judicial que ha conseguido frenar el Tribunal Constitucional, sino también a un modus operandi al que nos tiene muy acostumbrados, ¿no? Los reales decretos leyes, las proposiciones de ley que, por cierto, ya ha vuelto a proponer el Gobierno para volver a tramitar esta desidia de legislación, y que en definitiva no demuestran sino una forma de hacer gobierno que poco tiene que ver con las mayorías parlamentarias, como tampoco con la voluntad popular, esa soberanía nacional a la que el propio presidente hacía referencia. Bueno, si les parece, empezamos por la actualidad política del día, que ha pasado esta mañana por el Congreso de los Diputados, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido que someterse a la sesión de control al Ejecutivo. Las preguntas de la oposición, como viene siendo habitual de muchos miércoles, el primer cara a cara ha sido precisamente con Cuca Gamarra, representando a la oposición, y el asunto del día no podía ser otro que el de ya han pasado 48 horas de que el Tribunal Constitucional tumbase ese intento de asalto al Poder Judicial, y precisamente Cuca Gamarra se lo ha echado en cara preguntándole a Sánchez que para quién gobierna. Señor presidente, ¿a quién defiende su gobierno? Y ya no hablan de economía. Ustedes han vuelto al raca-raca de siempre.
Vuelven al raca-raca de gobierno ilegítimo, de gobierno ocupa. Hasta incluso he escuchado a su líder criticar el que el gobierno de España nombrara al presidente de Correos. Pero vamos a ver, señoría, ¿es que el señor Feijóo fue nombrado presidente de Correos por el señor Aznar por su dilatada experiencia como cartero? Los ciudadanos eligen al Poder Legislativo, el Parlamento elige al Gobierno y el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, eso no, eso lo nombramos nosotros, el Partido Popular. Y este Gobierno va a hacer cumplir la Constitución, la que está escrita y fue aprobado por los españoles. Solo ve complots donde lo que hay es legalidad. Cree que usted es el Estado y la ley. Y afortunadamente el Estado de Derecho funciona. El Partido Popular no se deja intimidar y que seguiremos defendiendo la legalidad y, por supuesto, el interés general de todos los ciudadanos. Han ido demasiado lejos, señora Gamarra, pero en sentido contrario, incumpliendo la Constitución, bloqueando la renovación de órganos constitucionales importantes para el correcto funcionamiento de nuestra democracia. Y como ven, Pedro Sánchez, no solo el presidente del Gobierno, sino también todos sus ministros al unísono han vuelto a ese raca-raca de la situación económica, y si algo no va bien, ya saben que tienen siempre la excusa de Putin. En fin, me llama mucho la atención el tono del presidente del Gobierno. Había ayer algún periodista que decía que había vuelto a un tono mucho más moderado, pero sin embargo estamos viendo todo lo contrario, porque Sánchez ayer volvió a decir, lo conocíamos a última hora de ayer por la tarde, que el PSOE va a seguir intentando ese asalto a la justicia con el registro de nuevas proposiciones de ley en el Congreso de los Diputados. Sí, a ver, lo único que ha cambiado de anteayer a ayer es que la metodología que pensaban usar el Constitucional no la considera del todo válida. Simplemente eso, porque tampoco es que haya dicho que no. Ha dicho que ahora espera que le den más datos para poderse pronunciar. O sea, no la considera del todo válida. No ha cambiado ningún objetivo. Es evidente que su objetivo es el mismo, porque en el tema de fondo ni la protesta del PP ni el propio tribunal evidentemente ha entrado, porque nadie le ha dicho de momento que entre. O sea, el tema de fondo parece que nos lo hemos tragado. Y aquí nos hemos tragado la sedición directamente, nos hemos tragado la malversación, nos hemos tragado el aborto como derecho, nos tragaremos hoy la ley trans. Eso sí, discutiremos si el Constitucional está por encima del Ejecutivo, el Ejecutivo está por encima del Constitucional, lo que yo decía ayer del fuera de juego, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho el Constitucional? Bueno, pues nada, seguimos mareando la perdiz en chorradas, y la clave del tema está en las cosas de fondo, en cambiar unas mayorías, que nadie ha dicho que no se vaya a hacer. Es más, se va a hacer por la vía lenta, pero y por la vía lenta tampoco, porque van a poner... La lenta tampoco, porque claro, van a ir de urgencia como gobierno, porque claro, van a hacerlo de urgencia, o sea, informes. Con lo cual se van a saltar lo que estaba mal hecho y lo van a hacer bien. La pregunta lo van a es... seguir haciendo mal. Bueno, mal, pero bien hecho. La pregunta es, ¿por qué no lo hicieron antes? Yo creo que es así. Yo creo que es muy fácil, porque han intentado tensar la cuerda. Es decir, si conseguían que nadie protestara y el tribunal tragara, entonces ya la vía rápida para casi todo era perfecto. O sea, eso es el niño que quiere robar algo, le dan así en el dedo, pero te lo recoge de otra manera. Pues ya está, te lo va a coger de otra manera. Bueno, yo sí que creo que van a volver a hacer lo mismo. Lo que pasa que en lugar de acoplarlo dentro de una reforma de Código Penal, van a utilizar la medida de la proposición de ley, pero que vuelve a ser inexacta o vuelve a no ser la válida. Vuelve a ser, como has apuntado, Alba, la que no cuenta con los informes de los órganos consultivos, la que no cuenta con el debate parlamentario. Por tanto, cuando el presidente del Gobierno dice que ahora el Partido Popular se dedica al raca-raca, lo que le molesta es que el Partido Popular haya vuelto a dar un paso al frente y, efectivamente, más allá del debate sobre lo económico, haya vuelto a ser pues estandarte del defensor de los principios básicos del Estado de Derecho. Porque recordemos que si no llega a ser por este recurso interpuesto por el Partido Popular, al César lo que es del César, mañana el Senado estaría ratificando la reforma de PSOE y Unidas Podemos. Y muy importante responder también a la pregunta que lanzaba Cuca Gamarra, ¿con quién gobierna? Pues no hay que olvidar que gobierna con todos aquellos que han intentado aprobar esta reforma, es decir, Podemos, Esquerra, Bildu, PDeCAT y Más País. Algo que en las elecciones del 2019 no llegaba a la mitad de los votos emitidos por los españoles y que, sin embargo, hoy están acometiendo y poniendo sobre la mesa las directrices que rigen este país. Y a nuestra mesa de Dando Cañar se incorpora Antonio González Terol, recién llegado, creo, de la Cámara Baja. Buenos días. Muy buenos días, Alba. Bueno, pues como muy bien decía Patricia, yo creo que hay que explicarle a los espectadores dos cuestiones. Lo primero,
Para que se apruebe una ley, que a lo mejor es lo que genera confusión en la gente, hay dos métodos. Uno es que el Consejo de Ministros apruebe un proyecto de ley, que efectivamente, como muy bien explicabais, necesitan los informes preceptivos y a veces no vinculantes, pero sí preceptivos de determinados órganos del Estado, como el Consejo, el Comité Económico y Social, el Consejo de Estado, a veces la Fiscalía, a veces la Abogacía General del Estado y una serie de órganos constitucionalmente relevantes para enmendar la norma en el proceso posterior que tendrá en la aprobación de las cámaras. Y luego todos los tiempos que eso conlleva. Efectivamente, que es un proceso más largo, pero también más garantista. Más seguro. Más seguro para todos, porque al final entendamos que esas leyes se van a aplicar para el conjunto de los ciudadanos y, por tanto, es importante que esos órganos, que por cierto, cuesta mucho dinero mantenerlos, muchos de ellos, y a veces se pone en duda su validez. El Gobierno los mantiene, pero no los utiliza, y los salta utilizando la segunda fórmula para crear una ley, que es la proposición de ley. La proposición de ley es que grupos parlamentarios que juntan una mayoría deciden presentar un texto que se somete al arbitrio directo del Poder Legislativo, con la excepción de que no es sometido a los informes preceptivos y a veces vinculantes de determinados órganos del Estado. ¿Qué es lo que decimos nosotros? ¿Es más largo? Es más garantista. ¿Qué no se hurta ahora que se hurtaba la semana pasada? No se hurta el debate en profundidad de la cuestión, porque es cierto que va a haber un debate parlamentario. Pero se hurta la capacidad, que evidentemente nosotros somos políticos, algunos juristas y otros no. Y por tanto puede que se nos escapen muchos preceptos que esté vulnerando esa modificación legislativa. Por tanto, entendemos que haría falta ese barniz previo muy importante de esos órganos consultivos del Estado que informasen la norma. Eso es lo que ahora se le va a robar a los ciudadanos también. Y por tanto el debate es incompleto, porque ya hay una serie de preceptos que no tengo por qué conocer, porque cada uno tenemos una procedencia no solo territorial, sino formativa. Al final yo soy ingeniero, puedo conocer algunas de las normas. Si me traes la reforma del mercado eléctrico, la sabré mucho mejor que la reforma del Código Penal. Por tanto, necesitas de expertos que previamente hayan visto estas normas. Para que lo entiendan los espectadores, el Gobierno nuevamente, por un interés político, decide saltarse ese punto. ¿Y en manos de quién está el Gobierno? Pues se ha dicho aquí muy bien. Si el problema es que esto no responde a una necesidad de renovación de órganos constitucionales. Responde a una necesidad de fondo, donde el Gobierno no iba a indultar a golpistas, y lo ha hecho. No iba a pactar con Bildu, y lo ha hecho. Harán cosas que os helarán la sangre. Lo han hecho, pero no solo una vez. No solo es la foto de Lastra y Simancas sentados con la portavoz de Bildu para pactar la abstención de Bildu en un gobierno de Sánchez. Es lo que ha venido después, que por ejemplo la aprobación positiva de los presupuestos generales del Estado con los votos de Bildu. Por tanto, lo que viene ahora es ¿en manos de quién estamos? Bueno, pues estamos en manos de Esquerra. Estamos en una hoja de ruta donde se quiere que Oriol Junqueras se pueda presentar a unas elecciones en Cataluña. Estamos en una hoja de ruta donde se pretende que Puigdemont vuelva a España y no sea juzgado, o que quede completamente nulo el proceso judicial al que se le pueda someter. Esto es lo que estamos viviendo. Y encima se nos acusa a los que hemos hecho imposible que se pueda votar en el Senado mañana esta norma, se nos acusa de obstruir los órganos constitucionales. Cuando los que se lo están pasando por el arco del triunfo es exclusivamente este Gobierno, con la anuencia, el impulso y a veces la presión de un Podemos que ya es irreconocible. Si es que parece más Podemos Sánchez, que probablemente es lo que pretende, que el propio Partido Comunista. Por tanto, esta es la hoja de ruta, esto es lo que tenemos en el Congreso, y recordemos, hemos parado el primer capítulo, que es que no se vote mañana en el Senado. Pero no paramos el siguiente, ahora no va a ir tan rápido, pero va a ir rápido. Precisamente hablando del Senado, noticia de última hora que nos llega del Tribunal Constitucional. Su presidente ha convocado un pleno para esta tarde, exactamente a las 7 de la tarde, para resolver el escrito presentado esta misma mañana en el Senado e impugnando la medida cautelarísima adoptada por el Pleno para que mañana, este día 22, no se produzca finalmente ese debate y votación en el Pleno del Senado de la proposición de ley. Además, vamos a ver si os parece las mentiras de la izquierda con este asalto al Poder Judicial, porque también es cierto que juegan con una baza, con la de la sociedad adormentada y con las leyes que muchas veces parecen un poco enrevesadas y con el poco conocimiento que tiene la sociedad de ellas.
No han pasado ni 48 horas desde que el Constitucional admitiera el recurso de amparo del Partido Popular y la izquierda ya se ha hecho con el relato de lo sucedido. Pero, ¿es verdad todo lo que están contando? ¿Qué pasa a la palestra? Pedro Sánchez. Conforme a la ley, conforme a la Constitución, el Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Mentira, la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos seguirá su curso en lo referente a la reforma del Código Penal, es decir, en lo que tiene que ver con la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación, sin las dos polémicas enmiendas que pretendían reformar las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Además, se ha cuestionado a los magistrados en general. Llegaríamos que se intentara normalizar cuanto antes la situación y creo que ayudaría a que los magistrados que tienen su mandato caducado desde hace ya varios meses ayudaran, sencillamente poniendo su cargo a disposición de las instituciones que tienen que nombrar a sus sustitutos, ¿no? Mentira, el mandato de 4 magistrados, incluidos progresistas, no está caducado, sino prorrogado y, por tanto, mantienen todas sus atribuciones intactas hasta que tomen posesión sus sucesores. La izquierda, además, se ha ensañado con la supuesta falta de imparcialidad de 2 de sus magistrados, ambos conservadores, y uno de ellos, el propio presidente. ¿Qué apariencia de imparcialidad puede tener un juez que debe examinar la constitucionalidad de una norma que le afecta directamente a él? Pues tienen toda la imparcialidad debida. El Pleno del Constitucional no votó sobre la recusación de González Trevijano y Narváez, sino sobre si era o no el momento jurídico procesal oportuno para decidir apartarlos. Pero volvamos al presidente, quien ha invocado el respeto a la voluntad popular. Y en consecuencia, para que sea respetada la Constitución y la voluntad popular expresada en las elecciones generales del año 2019. ¿Cuándo ha respetado Pedro Sánchez la voluntad popular? Si prometió el cumplimiento íntegro de las penas de los cabecillas del procés y ahora tramita la derogación de la sedición, una modificación legal que contó con el apoyo del PSOE, Podemos, Esquerra, PNV, Bildu, PDeCAT y Más País, es decir, los partidos que representaron algo menos de la mitad de los votos de los españoles en 2019. Así que cuando escuchemos al jefe del Ejecutivo hablar de un bloqueo injustificado del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, miente, pues es cierto que actúa con la ley en la mano, pero con la que más le conviene, como los reales decretos ley o las proposiciones de ley, para saltarse el debate parlamentario y los informes de los órganos consultivos. En fin, estamos viviendo cómo el Gobierno está constantemente retorciendo la realidad, no solo con este asunto, sino con muchas otras cuestiones. Pero bueno, Patricia, esta noticia de última hora que nos ha llegado por el chat de prensa del Tribunal Constitucional, creo que tienes algo bastante grave que contar. Sí, porque bueno, la verdad es que nos gustaría no tener que contar esto, ¿no? Pero lo cierto es que hay muchas dificultades en el acceso a la información cuando no se trata, en este caso, de periodistas que sean de la ideología del gobierno imperante, en este caso de ideología socialista. Y, por tanto, cuando nos han trasladado esta última hora sobre la reunión de esta tarde del Pleno para que se pueda personar el Senado frente al recurso de amparo del Partido Popular e impugnar, que es lo que está solicitando el Senado antes de mañana, estas medidas cautelarísimas que impedirían su aprobación, por tanto, de la reforma del Poder Judicial, enos aquí que hemos visto, aunque lo van borrando, cómo pues explican que qué va a pasar, si probablemente no puedan seguir adelante, si no se va a aplicar literalmente, han comentado, el rodillo de la derecha. En fin, vemos cómo están absolutamente sesgados por una ideología, y es una pena porque al final el Tribunal Constitucional, al igual que el Senado, que el Congreso, son órganos constitucionales, ¿no? Y los que nos dedicamos a la cuestión de la información, pues tenemos ese derecho para informar de absolutamente todo lo que pase, con independencia de que el jefe de prensa de uno u otro órgano sea de esta o aquella ideología. Desde luego, a mí lo que me sigue dando, no sé si la palabra es pena, vergüenza o legal asco, es que hasta el presidente de gobierno entienda que en el Constitucional, y por traslación podríamos hablar del Consejo del Poder Judicial, aunque en este caso es el Constitucional, está formado por mayorías y minorías ideológicas con obediencia a partidos, y por tanto no sé por qué se pone el nombre de Constitucional. O sea, realmente habría que poner otro nombre, porque si fuera constitucional serían señores
que son constitucionalistas y que intentan aplicar la Constitución. No señores que son nada o miseria humana y lo que pretenden es aplicar los dogmas de Ferraz o, en su caso, de Génova. No entiendo. ¿Cómo se puede dar eso? Por supuesto, o sea, eso, hombre, vergonzosamente podrías tenerlo escondido, pero ya darlo por supuesto y casi van a gloriarte de que es así y que te están parando el cambiar la mayoría porque la quieres hacer tuya, abiertamente es una cosa alucinante. Bueno, pero por lo menos hay alguna, creo yo, presunción de independencia. Es decir, cuando tú colocas a Conde Pumpido, es cierto, fiscal general del Estado, que al dictado de lo que decía el Gobierno intentó destrozar al Partido Popular de juez del Constitucional, pues evidentemente pues te arriesgas a que pasen cosas como estas. El presidente que propuso el Partido Popular para el Tribunal Constitucional era un catedrático de Constitucional y rector de la Universidad Rey Juan Carlos. Por lo menos un viso de independencia mayor que lo que propone el Partido Socialista tiene. Dicho esto, somos nosotros los que hemos dicho, oiga, si es que nosotros queremos hacer una renovación donde es evidente que ha habido unas reglas del juego que han estado sobre la mesa todo este tiempo, sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Constitucional, modifiquémosla. Y hagamos lo que dice Bruselas. Que queréis un plan distinto. Ese es el tema. Oiga, vayamos a eso. Si nosotros estábamos dispuestos, creo que, oye, con el ataque, por otro lado, probablemente justificado a la vista de lo que estamos viendo, ¿no? El ataque que recibimos, pues, pactamos el Consejo General del Poder Judicial, pero con el espíritu de lo que será la siguiente norma, que es que los jueces se elijan entre ellos. Y que, por cierto, que los jueces que se formen parte del Consejo que no hayan sido políticos, o por lo menos que lleven una serie de años fuera de la política para garantizar la menor dependencia. Cuando tú pones a Cándido Conde Pumpido en el Constitucional, es toda una declaración de intenciones. Y vamos, es el que está maniobrando y cogiendo probablemente a constitucionalistas del lado progresista, a los cuales está atando con un cable y les está diciendo, porque se ve la manera de proceder, me vais a permitir que lo digan estos términos de matonismo político, donde el presidente del gobierno hasta hoy nos acusa de, ¿han superado ustedes todas las líneas? ¿Nosotros? ¿Nosotros somos los que hemos pactado con los golpistas? ¿Nosotros somos los que hemos indultado a los golpistas? ¿Nosotros somos los que pactamos con los que hace 6 o 7 u 8 años me habrían puesto a mí una bomba debajo del coche por ser vicesecretario de mi partido? Es el discurso populista. ¿Quién no superó? O sea, daros y la habilidad de darle la vuelta al tema, para que el debate sea, que alguno se lo creerá, y en el Alcorcón paseaba por la calle y un señor me dijo, vete a tomar por... Y lo que sigue, tenéis que renovar los órganos. ¿Pero qué me está usted diciendo? Pero usted sabe que, esto ocurre. Hay gente de buena fe que se cree lo que está diciendo esta gente. El problema es que ayer el relato que caló en la calle fue precisamente el que la derecha, y en concreto el Partido Popular, había intentado frenar o bloquear una reforma votada en Parlamento. Esto es lo que quedó a la gente ayer, incluso a personas votantes del Partido Popular, y por eso es muy importante que desde los medios de comunicación, que no somos afines ni al Gobierno, ni por menos aún a los separatistas, expliquemos que esto no es así, que el Partido Popular lleva desde, ni se sabe, intentando negociar con el Partido Socialista, que incluso con el señor Pablo Casado llegaron a estar a punto de sellar algún tipo de acuerdo, y que sin embargo lo que sucede es que desde el mismo acuerdo de investidura el señor Pedro Sánchez ya tenía sobre la mesa, y este se publicó hace unos días en el debate, por tanto estoy hablando de un documento concreto que se ha hecho público, todos estos pasos, ¿no? hacia el referéndum. Y citabas a Pumpido, bueno, pues es que este señor, nosotros además aquí en Dando Caña, que lo cubrimos durante esta semana a pie del Tribunal Constitucional, es que se nos contaba que hasta el último momento, según fuentes internas del propio Tribunal Constitucional, estuvo intentando jugar con que si no había quórum ni siquiera para poder votar, que hay más grave que un magistrado, con independencia de su ideología, esté intentando que no se celebre una reunión. No ya que su sentido sea absolutamente partidista, no, que no se puedan sentar los representantes del Tribunal de Garantías de los Derechos Fundamentales de los españoles para votar. Bueno, pues esta es la gravedad del asunto. Porque al final el debate de fondo está ganado. O sea, es objetivamente cierto que se pretendían presentar enmiendas que no tenían nada que ver con la reforma del Código Penal como una enmienda express para hurtar un debate que es inconstitucional que pueda producirse, para modificar nada más y nada menos que las mayorías del Tribunal Constitucional. No, eso daría igual, para modificar lo que fuera. Es que esto es una broma, efectivamente, daría igual, pero es que encima la cuestión de fondo, para modificar el órgano de garantías del cumplimiento de la Constitución española. Sí, pero además con una cuestión distinta, que es que el Constitucional ya se ha pronunciado varias veces sobre ese modelo diciendo que no es legítimo. Exactamente. El Consejo General del Poder Judicial fracasó ayer en su última reunión para hacer sus 2 nombramientos al Tribunal Constitucional. El Pleno, formado por 18
28 magistrados votó a 3 candidatos, pero no consiguió esa mayoría suficiente de 3/5. Precisamente la mujer de Cándido Pumpido, magistrada, no se abstuvo, como se le estaba pidiendo en la votación, a diferencia de lo que se hizo Enrique Lucas, que es hermano de otro de los magistrados del Supremo. España se encuentra en un proceso de cambio, o mejor dicho, algunos lo están forzando. Ayer se celebró el pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial para elegir sus 2 candidatos al Tribunal Constitucional. No se eligió ninguno y obliga a Sánchez a una nueva maniobra para renovar el organismo. El presidente del Consejo, Rafael Mozo, intenta que la justicia sea digna porque es su deber con los ciudadanos. La finalidad no es otra que conseguir la excelencia del servicio que los ciudadanos y ciudadanas a quienes nos debemos tienen derecho a recibir. La sesión de ayer estuvo marcada por las diferencias entre los 2 bloques a la hora de votar a sus candidatos. La ley requiere una mayoría de 3/5 para poder ser elegido, y los 2 candidatos propuestos por los conservadores se han quedado a un solo voto. Lógicamente, si hay intereses detrás de la elección de alguno de los aspirantes, se espera la abstención de los miembros. Sería, si no, un ataque a la institución, otro más. Pues no sucedió así. Una de las magistradas, Clara Martínez de Careaga, no se abstuvo en su voto, siendo Cándido Conde Pumpido, además de su marido, uno de los favoritos para presidir el Tribunal Constitucional y uno de los miembros del mismo. Por su parte, el presidente del Gobierno acató la decisión del Consejo General del Poder Judicial, pero no está de acuerdo. Y también, conforme a la ley, conforme a la Constitución, el Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Y, en consecuencia, para que sea respetada la Constitución y la voluntad popular expresada en las elecciones generales del año 2019. Sin duda, existen muchas trabas para asegurar la independencia del órgano. Pedro Sánchez quiere controlar a los elegidos y dirigir el organismo. Cuando las cosas no salen como él quiere, adopta medidas injustificadas. Luego seguiremos hablando de ello. Antes, una breve pausa de publicidad, pero les vuelvo a recordar que mañana a las 9 en punto les esperamos aquí en Dando Caña para retransmitir en directo el sorteo de la Lotería Nacional de Navidad. 2 minutos y enseguida estamos de vuelta. 86.148, 4 millones de euros. Muy buenos días. El sorteo de la Lotería de Navidad ya está aquí. Es 22 de diciembre. Ya estamos de vuelta en Dando Caña y seguimos hablando de más asuntos. 23 de noviembre era la fecha en la que Disney iba a estrenar el documental titulado En nombre de ellas, la serie documental sobre el fotógrafo Cote Cabezudo, condenado a más de 28 años de cárcel por un delito de violación, otro de abusos sexuales y 6 de pornografía infantil y otros 2 de estafa. Sin embargo, sin explicación alguna, la plataforma no la ha emitido. Solas, abandonadas y desamparadas, así se sienten las víctimas de Cote Cabezudo. A principios del mes de noviembre, Disney Plus desvelaba las primeras imágenes de En el nombre de ellas, una serie documental que denunciaba a este fotógrafo vasco. Un fotógrafo condenado a 28 años de cárcel por un delito de violación, otro de abusos sexuales, 6 de pornografía infantil y 2 de estafa. Y un fotógrafo que supuestamente se sentía afín a la banda terrorista ETA. Estaba previsto que el 23 de noviembre este proyecto viese la luz, pero finalmente Disney Plus canceló su estreno. El motivo, desacuerdos con la productora. Por parte de Disney, estamos del lado de las víctimas de Cote Cabezudo, cuya historia merece ser contada. Compramos los derechos de emisión de esta serie durante una ventana limitada. Sin embargo, tras discrepancias con la productora, llegamos a un acuerdo para devolver los derechos a los productores. Una cancelación que para las víctimas de este agresor sexual ha supuesto una gran traición, y es que todas esas víctimas, las cuales muchas de ellas prestaron su testimonio, han asegurado que han vuelto a fallarles. Sin embargo, han decidido no quedarse calladas y aseguran que muy pronto el documental estará a la vista de todo el mundo. No es la primera vez que cuentan su historia, lo hicieron cuando el caso se hizo público y también delante de la justicia para poner freno a este fotógrafo. Unos testimonios realmente duros y desgarradores. El primer mes que empecé, que tenía 14 años. Te abrazo desde atrás y me froto contra ti. Se me agregaba su pene en tu rodilla. Con tocamientos tipo te toco el pecho y si quiero lo chupo. Tenía la sensación de que pudiera hablar con mis padres en el sentido de insinuar que era yo la que me gustaba. Sí, dindi tubéyam di masturbéwul di la xoolaale di fotowaale en même temps. Y se profite pour se masturber. Unos testimonios que quieren silenciar, que quieren borrar, pero tal y como las víctimas
víctimas aseguran el silencio no va a callar esta historia. Tenemos conexión en directo con Melchor Miralles. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Por qué se cancela la emisión de este documental? ¿Qué, o mejor dicho, quién hace arrodillar a Disney? Bueno, eso solo Disney lo sabe. Lo que sí sabemos es que al día siguiente de la fecha anunciada por Disney para estrenar esta serie documental tan relevante, el gobierno aprobó unas medidas fiscales favorecedoras para las plataformas, entre ellas para Disney. Bueno, ¿tiene algo que ver? Yo intuyo que sí, pero la respuesta solo la tiene Disney. Disney ha mentido radicalmente. La productora Señor Mono produjo esta serie documental durante 14... Yo soy coproductor y coproductor ejecutivo de la serie. Durante 14 meses Disney supervisó día a día cada paso que se dio en la producción, aprobó los preguiones, los guiones, los primeros montajes, cada capítulo editado. Todo esto está por escrito, por lo tanto se puede acreditar, y hay dos personas, los dos responsables de Disney, el señor Vincent Sogdo y el señor Simon Anselm, que mienten al decir que es por desavenencias con la productora. La productora, el señor Mono, ha hecho un trabajo absolutamente impecable, en palabras de Disney, y no ha habido la más mínima desavenencia. Y Disney ha decidido dejar tiradas a las víctimas y ponerse del lado del violador y pornógrafo infantil protegido por gente muy poderosa, como he podido acreditar durante 8 años de investigación en solitario sobre este caso. Bueno, llama también mucho la atención todo este caso que a usted se le impidió hablar en Radio y Televisión Española, se les pidió de manera fulminante del programa de Las Cosas Claras de Jesús Cintora cuando quería hablar precisamente de este caso de Cote Cabezudo. Sí, fue un episodio de Jesús Cintora, que ahora anda de bolos presentando un libro que ha titulado No quieren que lo sepas, que es una gran paradoja. Fue un programa al que me invitaron a participar, una tertulia. Se empezó a hablar de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Hablamos sobre el tema. Yo me posicioné claramente siempre del lado de las víctimas y les dije: lo que me sorprende es que en este programa y en otros medios de comunicación como El País solo se hable de abusos sexuales por parte de la Iglesia, que hay que denunciarlos, pero que no se hable de un caso como el de Cote Cabezudo, en el que hay 21 víctimas, que no es palabra contra palabra, que está todo, este violador grababa en vídeo las violaciones y las distribuía en páginas de pornografía infantil, y fue mencionar Cote Cabezudo. Metieron una publicidad y me dijeron que ya no hacía falta que volviera, que quedaba despedido. Y después me ocurrió una cosa similar en Mediaset, en el programa de Risto Mejide, cuando hablé de Cote Cabezudo. Me interrumpieron, metieron un vídeo y me abroncaron, me dijeron que por qué hablaba de eso, y dije: pues porque estamos hablando de abusos sexuales. Y me dijeron que estaba absolutamente prohibido hablar de ese caso en ese programa. Y Melchor, también hay polémica por la plaza de fiscal jefe en Vizcaya, porque partía como favorito Jorge Armando Bermúdez, que precisamente es el fiscal de San Sebastián que llevó la acusación contra Cote Cabezudo. Como decimos, partía como el claro favorito, pero finalmente no ha sido escogido él. Sí, Jorge Armando Bermúdez ha sorteado muchísimas presiones de sus jefes en la Fiscalía para cumplir sencillamente con su obligación, y solicitó una condena de 250 años para Cote Cabezudo, y terminado el juicio, condenado Cote Cabezudo,
le quitaron el despacho, le quitaron la plaza de garaje y ahora era uno de los 5 candidatos que tenía mejor trayectoria profesional, y ponerse del lado de la ley, del lado de las víctimas, pues le ha costado la carrera. Y bueno, pues esta es la realidad. Cote Cabezudo tiene apoyos políticos, especialmente relevante el de Odón Elorza, exalcalde de San Sebastián, y que protegió y que era amigo de Cote Cabezudo, apoyos mediáticos, apoyos judiciales y gente poderosa que está tratando de que esta serie no se vea, pero yo puedo garantizar a todo el mundo que esta serie va a ver la luz, que todo el mundo va a poder ver esta serie y que no hay plataforma, gobierno, diputado, medio de comunicación que vaya a impedir que esta serie se vea, se pongan como se pongan. Le pregunta Patricia Sanz. ¿Qué tal? Buenos días, señor Miralles. Lo primero de todo, ¿Qué tal, Patricia? felicitarle por su trabajo de investigación, porque es evidente que estamos asistiendo, bueno, pues ya no solo a nivel de España, sino a nivel mundial, a una normalización de esa pornografía infantil, a una normalización de que los menores, de uno u otro modo, se vean implicados en cuestiones como son las sexuales, que nada tendría que no se corresponde con la realidad y que no debería suceder así. Solo hay que ver, por ejemplo, el caso de Balenciaga, ¿no?, de la campaña esta de Balenciaga que hemos visto hace poco. Y por eso yo le quería preguntar... Con quien trabajaba Cote Cabezudo, por cierto. Con quien trabajaba, exacto, por eso se lo cito, eso es. Y por eso mismo yo le quería preguntar si, más allá de esta denuncia ante medios de comunicación que sí ofrecemos y damos voz a este tipo de casos, bueno, el hecho de que se haya retirado este documental, se puede llegar a poner en conocimiento de algún órgano público. Es verdad que, por ejemplo, en tanto no haya un delito y tal, no puede ponerse en conocimiento del Ministerio Fiscal, pero no sé, hay otra serie de órganos, en concreto en el Estado español, se me ocurre el Defensor del Pueblo, los defensores del menor en cada comunidad autónoma, para que al menos conste y se tenga un poquito la vergüenza de que conste en algún tipo de informe que se está silenciando este tipo de cuestiones. ¿Le consta a usted si esto está sucediendo, si se podría llegar a hacer? No, lo que me consta es que ninguna institución, nadie en este universo del feminismo institucional han prestado atención alguna al caso de Cote Cabezudo, y solo hubo una mujer, ya hace meses, en el inicio del caso, que era la responsable de feminismo de Podemos en San Sebastián, que planteó hacer un acto público con las víctimas para trasladarles su apoyo, y a esta mujer la ordenaron desde la dirección de Podemos en Madrid la cancelación inmediata de ese acto y la fulminaron de su puesto de responsable de feminismo de Podemos en Guipúzcoa. Por lo tanto, yo tengo poca esperanza a estas alturas, después de todo lo que he podido ver en estos 8 años, ninguna esperanza en que ninguna institución apoye a estas mujeres. Francas. No, va a haber una pregunta muy tonta, pero para los que no estamos en ese ámbito de información, ¿quién es Cote Cabezudo? Sé quién es, porque lo contaste tú hace muchos años ya, cuando en El Gato, etcétera, en su momento, pero me parece que la gente normal hace tiempo que no oía hablar de eso, y si está condenado, ¿por qué está condenado? Bueno, ya lo ha explicado nuestra directora, está condenado por varios delitos sexuales, es un violador y pornógrafo infantil. Cote Cabezudo era un dentista de San Sebastián que decidió dejar la odontología y dedicarse a la fotografía erótica. Empezó a trabajar para la única agencia de modelos que había en San Sebastián, agencia First Models. Toda persona que acudía a esa agencia, pues chicos y chicas que aspiraban pues a ser Miss España, Mister España, a ser modelos,
tenían que ir a esa agencia, que era la única agencia de San Sebastián, y esa agencia les enviaba a Cote Cabezudo para que les hiciera fotos. Y Cote Cabezudo estuvo durante 30 años, no 30 minutos ni 30 días, durante 30 años cometiendo abusos sexuales. Era el fotógrafo de cabecera de Odón Elorza y contaba con el apoyo de jueces, de políticos, de periodistas, que además algunos de ellos participaban de algunas fiestas de alto voltaje sexual a las que Cote Cabezudo llevaba a algunas de estas mujeres. Y esa agencia estaba instalada en San Sebastián, era la única porque el alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, no concedía licencia alguna a ninguna otra agencia. Algunas intentaron instalarse en San Sebastián, pero el ayuntamiento de Odón Elorza se ocupaba de que solo First Models pudiera trabajar. Y es una agencia que hizo, por ejemplo, Mister Guipúzcoa y Mister España a Jorge Fernández, Miss Guipúzcoa y Miss España a Lorena Bernal, en una agencia que tenía mucho éxito, y estas chicas y chicos que acudían allí con su mejor intención, con la aspiración de llegar a ser modelos o Miss o Mister, pues lo que se encontraban era con un depredador sexual que durante 30 años, con conocimiento de buena parte de la sociedad donostiarra, pues estuvo violando menores de edad, mayores de edad, abusando sexualmente, y después distribuía los vídeos en páginas de pornografía infantil. Melchor Miralles, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Aquí seguiremos para darles voz. Muchísimas gracias a vosotros. Terol, ¿a qué te huele todo esto? Bueno, a mí me huele a lo que yo creo que le huele a todo el mundo. Tráfico de influencias, presiones, evidentemente parece que es la omertá, ¿no? El silencio pactado de muchos que han participado de actos, no presuntamente, sino delictivos. Ahí está la clave. Condenada la cabeza de Turco o el impulsor de todo ello, pero probablemente con colaboraciones tan sórdidas que serían dignas de la novela negra peor que pudiese redactarse en estos momentos, ¿no? Por tanto, bueno, yo no presumo nada, pero parece sospechoso y parece realmente terrible. También os digo, aquí se ven los tentáculos de gente que no solamente puede ser política, es decir, no creo que Disney responda a lo que diga el exalcalde de San Sebastián, y ahí lo dejo. Efectivamente. No, seguro, seguro. Vamos con otro asunto. Esta semana arrancábamos con la noticia de Elon Musk a través de Twitter, preguntándole a los usuarios si debía o no dimitir como jefe de la red social. Lanzó una encuesta que ahí están viendo los resultados, que finalmente perdió. Un 57,5% votó a favor de que Elon Musk se fuera. En los últimos días ha saltado el rumor también de que Twitter estaba investigando si muchas de esas respuestas podrían ser procedentes de bots. Y sin embargo, en las últimas horas, Musk ha vuelto a publicar otro tuit en el que reconoce que él se irá, pero cuando encuentre a una persona lo suficientemente tonta como para aceptar el puesto. Dice que después de eso solo va a dirigir los equipos de software y servidores. Patricia. Lo de este señor, la verdad que es una figura tan excéntrica que cualquier día nos esperamos lo que sea, ¿no? El otro día, bueno, me tocó investigarlo un poco por otras cuestiones de un máster que estoy estudiando, y el caso es que, en fin, lo que está claro es que es un empresario, ¿no? Y que también que quizás el tener tanto dinero, bueno, pues a veces se te va un poquito la cabeza, y lo más importante, que cumpla con su palabra, ¿no? Realmente Elon Musk llegó a Twitter, se supone, para cambiar la forma de la libertad de expresión en la que es la red mundial
bueno, pues que más usuarios tiene y a veces, y sobre todo para la gente joven, la única forma de acceder a la información casi a nivel mundial. De hecho, hay países en los que les resulta muy complicado a los gobiernos cuando intentan censurar el acceso a través de Internet, el hacerlo con Twitter. Por tanto, digamos que no es moco de pavo quien se encuentre en la dirección de esta red social, porque al fin y al cabo es yo diría, incluso la principal fuente de información en el mundo a día de hoy. Nos pasó precisamente con las protestas de Cuba, que las únicas imágenes y la única información que recibíamos era a través de Twitter. Terol. Bueno, a mí lo que me parece es que él es un empresario que ve que las cifras de Twitter caen. Esta es la realidad. Él ha comprado una empresa que al final es empresario y dice, si el problema soy yo para que se ponga en duda el crecimiento futuro de Twitter, yo me voy. Dice, si encuentro a alguien suficientemente tonto como para que se ponga al frente, porque al margen de la burbuja creada con Twitter, que es evidente, es el medio, por ejemplo, en España, que utilizamos los políticos para hablar con la prensa. Es así, pero yo como político para hablar con los ciudadanos utilizo otras redes, porque el ruido que se genera dentro de la red Twitter está muy bien para informar, pero para interactuar es muy complicado. O sea, los troles abundan, tal. Entonces yo creo que al final lo que él viene a decir es, oiga, vamos a ver, Twitter ha caído en los últimos tiempos, Facebook ha caído en los últimos tiempos, en crecimiento, me parece que eran los datos que yo vi publicados hace algún tiempo. Probablemente él diga, bueno, si alguien pregunta a una red en la que no cree, que él lo ha dicho, si debo irme, a sabiendas de que es una pregunta, que lo más probable es que todos los troles del mundo le digan, te tienes que ir, porque además está bastante escorada hacia un lado ideológico, creo que eso ha quedado claro a lo largo de los años, es evidente que él probablemente busca esa respuesta. Él lo que quiere es el tío más listo, es empresario. Yo creo que él lo que quiere es apartarse y quedarse en un papel secundario. Yo soy el dueño, llevo el software, llevo tal, y ¿quién es el tonto que pone aquí la cara? Porque ha despedido a todo el mundo. Ahora las denuncias, las querellas, las no sé qué, eso le va a tocar a él como responsable. Si hay alguien que quiera asumir el ser CEO, probablemente él se quita de todos esos follones también, ¿no? Realmente su misión la ha hecho. Él dijo que iba a descabezar la dirección de Twitter entera. La ha descabezado. Y además también el tema de este señor es que también a nivel empresarial ha hecho una gran limpieza. Se le ha criticado mucho que se haya cargado de repente a tanta plantilla o que haya dejado de contar con un gran número de servidores a nivel mundial, pero lo cierto es que el resto de redes sociales, si no han alcanzado a lo mejor un porcentaje tan alto de despido, bueno, las maneras en que despide a sus empleados, eso sí es cuestionable. Pero vayamos al número. Sí es cierto que lo han anunciado de cara a los próximos meses y que de hecho uno de los motivos por los que él se retrasó en la adquisición de Twitter fue precisamente porque la due diligence, es decir, el proceso de investigación de cuáles eran los verdaderos activos y pasivos de esta empresa, pues no era del todo clara. Entonces, cuando decimos que ahora ya no crece tanto o que está experimentando un decrecimiento, en el fondo lo que está haciendo es sanearse, ¿no? Porque por mucho que a él le dijesen que tenía X usuarios, la realidad es muy diferente y lo que sí que resulta indiscutible es que a nivel mundial todavía, salvo que los chinos nos cuenten con TikTok otra cuestión, por ahora es pues, la red social número 1. No, yo además añadiría, por lo que sé, de que comercialmente no se ha explotado ni un X% bajo, ¿eh? O sea, da para mucho más lo que es la publicidad y la explotación de los datos que tiene Twitter. Lo que pasa es que sí que tanto Twitter como Facebook, de un crecimiento salvaje que tenían, ha habido una parálisis y además que hay mucho falso, como se llame, no sé cómo perfiles se llaman, ¿no? Hay mucho perfil falso que hay que limpiar porque los números no son objetivos, ¿eh? Y de hecho preguntas a la gente y hay gente que se ha hecho 20 perfiles de una cosa y 20 de la otra, ¿no? Entonces, yo creo que está limpiándose, pero no sé si vale 40.000 millones, que creo que es lo que pagó, o 27, pero hemos pasado de una cosa que no existía a una cosa absolutamente indispensable que está en todos los teléfonos de los que estamos aquí y que es difícil encontrar a alguien que durante el día no lo use para nada. Es muy difícil, ¿eh? Y además que más allá del valor, o sea, hay una cosa muy importante, sobre todo en un tipo de empresa como esta, que es el valor intangible que esta empresa tiene. Que tiene más usuarios o menos, a lo mejor no es determinante de su valor de activo real, ¿no? Por tanto, lo que es indiscutible es que por lo menos, al menos en España, en Estados Unidos y en tantos países del mundo occidental, es la fuente de información, sobre todo política y social, y la fuente que como explicaba Ala, bueno, pues tanto en Cuba como incluso también en toda la cuestión de Ucrania, a veces nos ha dado cierta información a la cual no hubiésemos podido ni siquiera los que nos dedicamos al mundo de la información acceder a ella.
Noticia de última hora que nos llega antes de la 1 en punto de la tarde y que Pedro Sánchez ya ha recibido su primer regalo de Navidad, porque hoy no tenemos la cocina de Tezanos, pero no tenemos la cocina de José, disculpen porque no es viernes, pero tenemos la de Tezanos. Último CIS que coloca a Partido Socialista como la formación más votada en el caso de haber unas elecciones a día de hoy, con el 30,6% de los votos, por encima incluso de los resultados que obtuvo en las últimas elecciones cercanos al 28%. Por detrás estaría el Partido Popular con el 28,6% de las papeletas. El CIS sigue siendo el único centro sociológico que pone por delante a Unidas Podemos, por delante de Vox con el 12,4%. Vox lo haría con el 10,2%. Atención, Más País, que un 1,3%, y Ciudadanos un 2,9%. Se quedarían fuera estos últimos dos partidos del arco parlamentario. Muy bien, ayer hacíamos publicidad de un cómic de Homo Legends, ¿no? Pues aquí tenemos una novela del gobierno, por si alguien quiere leer cosas raras. Es que es de risa, vamos a ver. Hasta el medio más de izquierdas, con sus encuestas hechas por centros sociológicos privados, te están diciendo que el Partido Popular va por delante. No está en el 34, que si está en el 31 y pico, que si el PSOE está entre el 26 y el 28%. Es que esto ya es insultante. Esto es lo que ya lo hemos dicho muchas veces, que decirte, al final los juzgados deciden no meter mano en esto, pero la Fiscalía no puede investigar si está aquí habiendo una malversación de caudales públicos. Se está utilizando al Centro de Investigaciones Sociológicas solo para mayor gloria de Sánchez. Yo no sé si es que a él le apetece desayunar por las mañanas y le dice, mira, la de verdad para ti solo y la de mentira para el resto del mundo. Pues es que no es creíble. Pero ¿alguien se cree esto? Es que no hay un medio de comunicación de la izquierda a la derecha que replique ni mínimamente lo que está diciendo el Centro de Investigaciones Sociológicas. No, es que hacemos 20.000 encuestas. Oiga, cuando tú hablas con un sociólogo y dices... No, son 3.871 entrevistas. Pues yo qué sé, la última vez justificaron que eran 20.000. ¿Os acordáis que habían hecho 20.000 con no sé cuántos acumulados? Al final, ¿qué secciones censales están eligiendo para hacer esas encuestas? Porque todos sabéis el truco. Yo me voy a las secciones censales que me interesan, donde el PSOE esté hiperapreciado y en distintos puntos de España. Entonces, claro que me sale un 30,6. Absolutamente. No, pero que es que hecho la ley, echa la trampa. Pero es que el muestreo no se hace así. Es un muestreo aleatorio, es la plural, territorial. Es la clave que sea aleatorio. Sí. Y el problema para no desvirtuar la muestra. Claro, el problema es que lo desvirtúan y están empezando a cambiar los históricos, que eso es lo peor. Claro. Es decir, el que analice la información dentro de, 2 ejercicios... Se va a encontrar con unas desviaciones y dice, ¿pero aquí qué está pasando? Exacto. Bueno, aunque esto entiendes tú más que eres de números. No, pero que es evidente que cuando ya estás viendo muestreos con el dineral que cuesta, o sea, yo no sé una encuesta de ti, pero un encuestador te está cobrando 12, 13 euros por entrevista, con las preguntas que se hacen en una entrevista política. Un centro de investigaciones sociológicas que con su personal, que tendrá 200 preguntas, con un tiempo dedicado, no sé lo que costará una entrevista, pero debe ser un dineral. Y de aquí nos vamos a ir rápidamente a una breve pausa de publicidad, pero me quedan 30 segunditos para decirles que debido al éxito que tuvimos ayer con el Mercadillo del Toro Televisión, hemos decidido ampliarlo a este miércoles. Desde las 10 de la mañana pueden venir hasta la Modesto Lafuente 42 y hasta las 6 de la tarde para adquirir muchos regalos por Navidad. Eso sí, sin lotería, da igual, encontrarán el regalo perfecto. Desde esa mañana, desde ahora mismo, pueden pasarse también hasta las 6 de la tarde. Modesto Lafuente 42, el mercadillo navideño del Club de Amigos del Toro Televisión. Pausa para la publicidad y volvemos. Ya estamos de vuelta andando caña, nos acercamos a la 1 en punto de la tarde, tendremos que seguir hablando de más asuntos. En unos minutos se incorporará también Ana Agullo con sus crónicas de manicomio, pero antes saludamos en nuestra mesa a Luis Pineda. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar. El placer es nuestro. Bueno, hace unos pocos días conocíamos precisamente la sentencia del Tribunal Supremo que daba la razón a Ausbach frente al BBVA por el caso Mundo Mágico. No sé si nos puede contar qué es lo que ha pasado. Bueno, es una sentencia más que Ausbank gana al BBVA, pero esta tiene un recorrido muy extenso en el tiempo, ha sido muy longeva conseguir el triunfo en el Tribunal Supremo, casi más de 10 años, pero tiene una enorme actualidad, porque se refiere a un asunto que cada día tiene más desarrollo. Ahora estamos comprando muchísimo por Internet, ¿no? Entonces, este proceso de compra, en el momento en que decides, bien, voy a hacer ese compromiso de comprar algo, inmediatamente te llevan a que lo financies, a que haya un préstamo.
ese préstamo tiene una vida independiente de la compra del bien. Y entonces, en el momento en el que tú aceptas que te presten el dinero para comprar algo, que son personas jurídicas distintas, el que vende por un lado y el que financia por otro, es un contrato de préstamo que pretenden que sea abstracto, es decir, que no tenga finalidad. El documento que es más abstracto en el derecho patrio es la letra de cambio. Uno firma una letra de cambio para pagar un bien y luego el que la recibe inmediatamente la puede endosar a un tercero y este a un cuarto, lo digo para ponerle un marco correcto. Y nadie se puede oponer a pagar la letra. Es un negocio abstracto, sin causa, en el que el documento en sí mismo recoge la obligación. Y por lo tanto tú tienes que pagar la letra, aunque el que le haya vendido el burro, que era el primero, pues el burro sea cojo o sea de plástico. ¿Me explico? Entonces, esto en el mundo de las compras actuales, y gracias a esta sentencia ganada al BBVA, iniciada hace 10 años, significa que los préstamos son préstamos vinculados. Y por lo tanto, si el bien está defectuoso, si el bien no llega, que eso a veces ocurre, si el bien no es lo que uno esperaba por la publicidad que recogía, uno puede pedir que ese préstamo vinculado, porque está vinculado, no se pague. En el caso que nos ocupa, que fue hace mucho tiempo, bueno, mucha gente recordará la Academia Opening, que se compraba una serie de clases, que había unos lugares donde se impartían las mismas, o a través de medios telemáticos, y resulta que la Academia Opening desapareció. Entonces, decenas de miles de personas en la Academia IDEA, y en el caso que nos ocupa es Mundo Mágico, que es el time sharing, la venta de tiempos en un apartamento o unos hoteles, este sistema, pues resulta que es que no había ningún apartamento. Entonces, claro, pero los préstamos sí existían y a la gente se le cobraba el préstamo. Y si no pagabas el préstamo, además tenías una demora, podíamos llegar, bueno, pues al anatocismo, ¿no? O sea, que la cosa cada vez va creciendo más. Pues gracias a esta sentencia, que yo animo a todo el mundo a que la vea si le es posible, hay muchos artículos que han escrito sobre ello, porque viene una lista incluso de las personas que tienen derecho a cobrar y con intereses lo que se les cobra. Y es verdad que es de hace mucho tiempo. Bueno, ha pasado terriblemente la circunstancia de que Ausbank, por ganar esta sentencia y otras más, por ejemplo la de la cláusula suelo, la primera de España en el Tribunal Supremo del Reino de España y con posterioridad en el Tribunal de Luxemburgo, pues durante este tiempo y con estas demandas interpuestas contra el BBVA enmascarado con ese plan criminal desarrollado junto a Villarejo, a este comisario corrupto que además corrompió y desintegró muchas instituciones, pues presentó una denuncia anónima porque si llega a ser a pecho descubierto, ningún juez medianamente cuerdo habría aceptado poner en marcha la instrucción contra Ausbank. Pero bueno, la verdad es que el BBVA, con este plan criminal, con este enmascaramiento, pues hizo que Ausbank casi desapareciese. Y como dice algún artículo, Ausbank desde la tumba ha vuelto a ganar para todos los consumidores una sentencia que es utilísima ahora y yo espero que terminemos la pesadilla y que Ausbank vuelva a hacer su trabajo como lo hizo tantas veces, ¿no? Con el redondeo al alza, con los cajeros automáticos, creando el registro de seguros de vida, el único que hay en el mundo, para que entonces, sobre todo, por razones estadísticas, las viudas pudiesen cobrar el seguro, porque nadie les decía que había un seguro. Igual que acabamos con el redondeo en la telefonía, y llamabas 15 segundos y te cobraban un minuto, cuando la máquina iba por segundos, o sea, era muy sencillo. O algo muy útil, y más en estos tiempos de fiestas navideñas y de compras, el redondeo al alza en los parkings. Tú estabas 40 minutos y te cobraban una hora. Todo eso, Ausbank consiguió que se erradicase, o por lo menos que hubiese normas o sentencias o prácticas jurídicas o buenos usos mercantiles que acabaron con ellos. Durante este intervalo en el que, en primer lugar, el juez instructor es Santiago Pedraz, famosísimo por sus delirios amorosos y tal, y con una carrera muy longeva en el tiempo, pero se quedó en juez de instrucción y nunca superó ese paso. Bueno, pues ese juez con esas debilidades obvias, ¿no? que mucha gente sabe en la Audiencia Nacional, y después con una sentencia cuya ponente es Teresa Palacios, cordobesa, como Villarejo, que cobró de la trama de Villarejo. Esto es otro hecho incontestable, de un invento que hizo Villarejo pues, para satisfacer las necesidades económicas de algunos jueces y fiscales, con Escola Juris,
con una jueza que hay un audio de una sola, de las muchas que ha habido, comida de más de 4 horas en su santo, es decir, que recoge todos los antecedentes para que se hubiese abstenido de haber dictado esa sentencia. No solo por cordobeses, aunque los cordobeses son una bendita provincia de España con unas gentes que se ayudan siempre entre ellos, sean de lo que sea. Pues eso, que es muy bueno, en este caso es un dato más para tener en cuenta que Teresa Palacios, la juez ponente, cobraba de Villarejo, comía con Villarejo, comidas de 4 horas en su santo, comidas en las que una fiscal general del Estado dijo literalmente, y abro comillas, yo gano una puta mierda. O sea, quiero decir que era una comida íntima. Esos todos son elementos para llevarnos a pensar que la instrucción, el íntimo amigo de Baltasar Garzón, ahora investigado por cobrar 300 millones por cerrar un caso, en el que antes echaron a un juez y le inhabilitaron como Gómez de Liaño. Es decir, si la Audiencia Nacional tiene una oportunidad de sobrevivir a este desastre de corruptelas que hay en ese cuerpo extraño para la Constitución, que es la Audiencia Nacional, este es el momento de que la Fiscalía Anticorrupción investigue por qué la ponente de la sentencia, que absolvió a casi todo el mundo de Ausbank, y que a mí no, yo estoy esperando sentencia en el Tribunal Supremo, muy tranquilo, sereno, nunca abandonaré mi patria, como les dije al principio cuando me impusieron una fianza. Estoy aquí para que la integración otra vez de los sistemas judiciales y policiales de España sirvan a los fines para los que están destinados. Y nosotros, con ningún medio, porque además nos hicieron entrar en un concurso que yo aprobé pues, para poder pagar a los empleados, y que nunca tuvo la finalidad de destruir a Ausbank, sino de que superase esta situación para volver. Bueno, pues con estas circunstancias y con unos administradores concursales, que ya hay un mail que demuestra que el BBVA también incursionó en el concurso para destruirnos, incluso para destruirme a mí personalmente, con una serie de concursos. Miren, los administradores concursales hicieron una cosa patética, ¿no? No pagaban a los empleados para que estos pues, me echasen la culpa cuando el dinero estaba en las cuentas. Y cuando yo salí de la cárcel, hablé con ellos y dije que pagasen inmediatamente y ya se les ha pagado. Pero en ese intervalo, algunos empleados y otros que no lo querían, pero les incorporaron a una acción de responsabilidad contra los directivos y los abogados, que fíjense qué sentencias han sacado adelante en estas circunstancias, para que todos mis bienes fuesen también administrados por esos administradores concursales. Es decir, ellos no pagan para que se pidan más concursos y ellos dicen que también van a ser los administradores de esos nuevos concursos. Pero oiga, si usted no ha dado pie con bola con el concurso de Ausbank, no ha pagado a la gente, ¿para qué quiere? Y resulta que aparece un email en que dice el abogado laboralista, que no ha vuelto a aparecer, que esto es una decisión que ha adoptado, y se lo dice porque se lo ha dicho el administrador concursal, esto es una decisión que ha adoptado el BBVA a través de un abogado de Uría que ha designado, que es un ex magistrado de lo mercantil, y que hay que hacer lo que dice el BBVA, que no está personado. Claro, no es que no esté personado, en un concurso se personan los que se les debe dinero. Pero si nos debe dinero el BBVA, 2 millones de euros por esta sentencia. Si nos debe dinero el BBVA, porque yo, aun estando en la cárcel, soy el abogado director del juicio de Luxemburgo en el que ganamos, y gracias al que millones de españoles vieron abaratar su hipoteca o recibieron dinero por la cláusula suela ilegal. Esto es lo que ha hecho el BBVA, que es una cantidad de dinero inmensa, destruyendo las instituciones que deben de proteger a los ciudadanos, destruyendo periódicos, revistas, o sea, libertad de expresión en su sentido más amplio, en el sentido de recibir información, porque nos mandaron, y de emitirla, porque ahí estaba la revista Ausbank, la revista CVB, Club de la Vida Buena, los periódicos Mercado de Dinero, que tenían ediciones en Londres, en Bogotá, en Caracas, en Miami y en España. El derecho de asociación, derechos constitucionales que conforman nuestra vida ordinaria. Y un banco, a la cabeza con un psicópata, en mi opinión, que era Francisco González, decidió utilizar el dinero de ese banco, que no era suyo, para destruir, corromper y cerrar una asociación de consumidores que todo el mundo conocía y que todo el mundo usaba. Porque fue muy duro para mí estar en la cárcel y escuchar cómo había anuncios de compañeros abogados, de todos los abogados de España, diciendo
vengan a este despacho que les vamos a hacer que le quite la cláusula suelo y le devuelvan lo que le ha cobrado. En virtud de la sentencia de Luxemburgo, a la que yo no pude ir porque me detuvieron el 16 de abril y la vista ante la gran sala era el 26. Y con esas circunstancias ganamos. Igual que desde dentro de la cárcel, creo que es la única vez en la historia, yo fui a Palma de Mallorca, esposado, para defender a Ausbank y condené a una persona que era también testigo del BBVA en mi juicio. Casi todas las personas que citó el BBVA para ser testigos contra mí están condenadas por Ausbank. Desde Javier López de Credit Service, y durante el juicio volvió a ser condenado. Y pese a ello, el fiscal, en lugar de intentar cobrar el dinero que yo había ganado para el Estado español, en Credit Service es muchísimo, bueno, este testigo en el juicio dijo, es que me han condenado una cosa al Tribunal Supremo que es de locos, es muchísimo dinero. Y por eso estaba allí, atacándome a mí. O sea, no hay ejemplo paradigmático más claro de un juicio espurio que el que vivió Ausbank. Yo pensaba que éramos como los templarios, porque en la cárcel uno tiene que buscar ánimos y verlo. Y ver en la televisión anuncios de cómo todo el mundo, el abogado porque hacía un buen trabajo, y el que recibía la sentencia con la cláusula suelo porque se le devolvía dinero y le bajaba el tipo de interés. Y tú estabas ahí en la cárcel y el juez Santiago Pedraz le dijo a mi abogado de entonces, no le voy a sacar nunca de la cárcel. Claro, como era de instrucción, cuando pasó a la sala, pues gracias a Dios salí y volví a abrazar a mis hijos. Es una historia, obviamente yo la he vivido, ¿no? Pero ya ha pasado tiempo. Han sido 3 años de una persona que tiene arraigo, como yo, que tiene familia, y lo digo porque son los términos en los que la ley de enjuiciamiento criminal habla para que no tengan que estar en prisión preventiva. Yo cumplía todos los requisitos para estar intentando defenderme, cosa que no podía hacer, porque todas las cuentas corrientes mías, de mi esposa, de su tía, de mis hijos, por las medidas cautelares del juez Santiago Pedraz, nos quedamos sin dinero. O sea, no podíamos pagar la luz, el teléfono, nada. Pero yo estoy orgullosísimo de cómo hemos salido adelante. Y al final que ganamos esa sentencia para todos los españoles, para toda la abogacía que defendió a miles de personas. Todavía hay anuncios diciendo que te quitan la cláusula suelo, porque el BBVA además no ha cumplido la sentencia. Al estar Ausbank muerta no podemos pedir la ejecución de la sentencia y lo que hubo es un mercado jurídico de gente trabajando bien para sacarlo adelante. Mire, todas las asociaciones de jueces normalmente lo que piden es más juzgados, porque están llenos, ¿no? Bueno, pues esta sentencia consiguió que en un solo año se creasen 52 nuevos juzgados. O sea, hicimos más que todas las asociaciones judiciales solo con esta sentencia. Y además entonces al menos recuperamos los tribunales y en las mentes de los magistrados y jueces de España, que son la infantería que hace que los derechos subsistan, para igualarnos con los bancos. Ganamos sentencias, las ejecutamos, las pusimos en marcha, creamos un mercado jurídico nuevo, que era que los bancos tenían que cumplir la ley. Nada muy revolucionario, muy evolucionario. Y lo pagamos muy caro. Yo personalmente con 3 años de cárcel. Que por cierto, no pasa nada. Lo que fue durísimo es salir de la cárcel, esperar 1 año y que un juicio durase 2 años. Era como la basura. Entonces se recoge un día al mes. Cuando la ley de enjuiciamiento criminal dice que los juicios tienen que ser inmediatamente seguidos, porque no hay mente humana que se acuerde de los hechos, de las declaraciones testificales durante 2 años. Y esa sala, con Teresa Palacios, que fue la ponente, bueno, pues nos citaban 1 vez al mes. O sea, todo ha sido risible si no fuera porque se llevaron por delante el derecho de asociación, el derecho de libertad de expresión. Bueno, de hecho estamos planteándonos ir a Estados Unidos, a Miami, a poner una demanda porque nos cerraron el periódico. Mire, yo tengo la llave de oro de la ciudad de Miami, entregada por Tomás Regalado, el alcalde de Miami City, por la labor que hacíamos con Consum-Miami. Eso se lo cargaron todo, todo. En Bogotá teníamos también un periódico que apoyaba acabar con lo que llamaban allí el UPAC. El UPAC era un modelo hipotecario que decía que era unidad de precio de adquisición constante. Cuanto más pagabas, más debías. Claro, apoyamos a los abogados de allí, nos reunimos con ellos y ganamos en el Constitucional de Colombia una demanda para que eso desapareciese. Es cierto que apareció otra cosa nueva, que era el UBERE, Unidad de Valor Real, y allí lo llamaban Unidos para Volver a Robar. En fin, la banca siempre gestiona bien sus intereses. En Venezuela
ganamos también los que se llamaban créditos a la mexicana o créditos cuota balón. Es decir, nosotros trabajamos mucho, intensamente, éramos una organización de gente muy ordinaria, pero que juntos y trabajando unidos hicimos cosas muy extraordinarias. Y esto es un hecho cierto. Yo sigo vivo, pero hay gente que ha muerto pues con una sentencia absolutoria que inicialmente le destruyeron la vida. Durante 6 o 8 meses, claro, con el BBVA detrás pagando, a nosotros era todos los telediarios hablar de que Ausbank, y yo personalmente, extorsionaba a todas las empresas del IBEX. Pero vamos a ver, alguien lo ve con un poco de distancia y no llega a la conclusión de que eso es una estupidez. Pero ¿cómo puedes extorsionar a un banco si tiene un comisario, el señor Corrochano, íntimo amigo de Villarejo, con un montón de millones de euros de seguridad? Bueno, pues como perdieron, pese a la que montaron, que es gorda, destruir todo esto que he contado, como perdieron en Luxemburgo, el presidente se quedó un poquito huérfano. Y allí la gente decía, hemos corrompido jueces, fiscales, policías, todo lo que se mueva. El propio director del establecimiento penitenciario, y entonces inventaron un informe para decirle, bueno, vale, hemos perdido la cláusula suelo, pese a los millones que hemos pagado, acreditado más de 10 al comisario Villarejo, para acabar con Ausbank y conmigo, hemos perdido. Entonces el hombre pues decía, pues sí que nos ha salido esto regular, Y le dicen, bueno, pues para que te alivies, presidente, olvídate de ese problema. Fíjate si has hecho un bien por meter a este hombre en la cárcel, que es que está preparando tu asesinato desde la cárcel. ¿Esto? Y entonces hacen un informe que elevan al Consejo de Administración diciendo esta mentira, esta burda estupidez, y se gastan un montón de millones en que tenga seguridad. Bueno, hablan de un búlgaro que estaba en el mismo módulo que yo. Este señor ha sido absuelto, pero de todo, no de esto, porque no se lo dicen a la policía ni a ningún juez. Solo es para que en su ambiente psicopático, criminalístico, él quede como, vale, no nos ha servido de nada todo esto en Luxemburgo para que no perdamos la sentencia de la cláusula suelo, pero tú eres un valiente. Y así se olvidan de todo lo que han hecho. Todo esto es mentira. Pero el actual Consejo de Administración mantiene una seguridad que cuesta millones, posiblemente en su día Villarejo la cobraba también, porque claro, como era comisario tendría algo que ver. Y las cosas podían ir más rápido y mejor si nuestra justicia y la Audiencia Nacional trabajase más. Tienen los medios, son la élite de la jurisdicción. Pues yo espero que se acelere el proceso, que la sentencia del Supremo que yo estoy esperando pues diga lo que tiene que decir en lógica y en derecho, y que podamos ganar más sentencias como esta, que aunque tiene 10 años ya vislumbraba un futuro que existe hoy, que es la compra de bienes y servicios a través de una financiación bancaria. Estoy pensando en Cetelén, en todo este tipo de empresas que dan préstamos, y que si luego el bien no llega o llega defectuoso, exista en este mundo maravilloso y perfecto que es el de Internet, cuando algo se tuerce, alguien tiene que dar la cara y responder. Pues esta magnífica sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo nos reclama que los préstamos vinculados existen y que la gente puede reivindicar no pagar un bien o servicio cuando está defectuoso o no le ha llegado, aunque tenga firmado un préstamo. Y disculpa por esta perorata tan larga a mis contertulios, que seguro que hablan más y mejor que yo. Patricia. No, bueno, no sé si más y mejor, desde luego. No, la verdad que, bueno, con todo lo que nos ha contado yo, poquito más que añadir. Lo único que es terrible, ¿no? Conocer todos los casos de corrupción que ha explicado, y que, bueno, para los que todavía creemos en la justicia o que, como usted, somos abogados, pues resulta cuando menos, no diría ya sorprendente, pero sí desalentador, ¿no? De no poder contar con un sistema en el que estén todas las garantías cubiertas. Brancas. No hay poco que añadir. Diría que el resumen es que poderoso caballeros don dinero, y que yo recuerdo a Ausbank desde hace muchos años, sobre todo cuando fue lo del redondeo en los bancos. Eso debe ser de 16 o 17 años. Sí, eso fue una demanda contra Caja Madrid en su día, que luego se repercutió en todas, que era que redondeaban el tipo de referencia. Los préstamos hipotecarios son muy longevos y entonces se basan en algún tipo que les sirva a ellos. El tipo entonces era el MIBOR, que es el mercado de depósitos no transferibles bancarios. En Francia es el PIBOR o el FIBOR en Alemania. Entonces resulta que te daba un 1,37. Entonces se redondeaba al 2.
Cuando la maquinita le daba igual poner 2 que 1,38. Pero para el banco no. Pero al banco, claro, es que muchos pocos... Nosotros un poco exactamente. dentro de Ausbank, decíamos, eso era robar con cucharilla. Es un poco excesivo. Pero lo del suelo era robar con pala. Y la cuestión que ha explicado usted sobre los parkings y todo eso, que yo creo que a nuestra audiencia le interesa mucho, más allá de todos los consumidores que se unieron en la causa, luego, cuando se falló a favor, se pudieron, imagino, unir muchos más consumidores de forma retroactiva, hacia atrás. ¿Hasta cuándo? Bueno, es que conseguimos crear un debate tan importante para acabar con el redondeo en las hipotecas, que nos reunimos en Ausbank y dijimos, es que, ¿cómo explicamos esto? Que es difícil, ¿no? Hablar del mercado interbancario, de depósitos no transferibles, y que a ese se le adicionaba pues lo que dijese el banco, un punto. Y resolvimos que había que acercar el debate. ¿Y cómo lo hacíamos? Pues como he dicho antes. Esto del redondeo de las hipotecas, mire usted mete un coche y resulta que está 42 minutos. Y redondean a 1 hora. Entonces, al bajar las dificultades de explicación del MIBOR y el Euribor y tal, la gente lo entendió. Y cambiamos más rápido los parkings que las hipotecas, porque eso lo tuvimos que hacer, porque ¿qué hacen los bancos? Esperan que les demandes, porque la gente no demanda. Y la gente no demanda porque se ha inventado algo que es el defensor del cliente, que tú como abogada estarás de acuerdo conmigo, que es un insulto a nuestra profesión. Los defensores somos los abogados. Es nuestro título, nuestra forma de vivir, lo que escogimos. Entonces inventaron el defensor del cliente que no sirve para nada. Y además de demorarte y ser frustrante, dicen, bueno, pues váyase usted al defensor del Banco de España. Bueno, esto ya es un chiste. O sea, el Banco de España, yo comprendo del Banco de España, su preocupación es la solvencia bancaria. Y porque sean solventes, porque esa es su visión fundamental, hasta les dejan que roben. Yo hablé en su día con un gobernador y un subgobernador, dije, mira, si los bancos de España, para ser eficientes y para ganar dinero, tienen que robar, cuando haya competencia abierta en la Unión Europea, se vendrán abajo. O sea, permitir que un negocio subsista en base a malas prácticas tiene un recorrido. Tiene un recorrido. Sí, porque la responsabilidad patrimonial de las administraciones caliente, claro, tiene un pues que lo arregle el que venga. Quiero decir, entonces decían, el redondeo, bueno, se llevan el banco, todo para el convento. En el suelo, bueno, se lo llevan. Bueno, pero esto no es hacer bien tu trabajo, porque el trabajo de un banco es maravilloso. Es decir, el que exista una comunidad de dinero que pueda utilizarse para prestárselo a que no lo tiene pero lo necesita, y que son proyectos empresariales o personales, es una maravilla. Es como, un banco es como un lago, que llega el agua, esperemos que limpia, no haya blanqueo de capitales, no llegue por cosas malas, y que ese agua luego llega a todas las casas. Entonces, ese banco tiene que estar saneado y que el agua sea limpia, no que tenga colesterol, o sea, malas prácticas bancarias, o que venga de la trata de blancas, o que venga del negocio de armas ilegal, o que venga de inventos como los swaps. También lo recordaréis, nosotros pusimos miles de demandas. Los swaps son una apuesta, pero en España no eran una apuesta, era mentira. Porque una apuesta significa que hay alguien al otro lado, y en España no había nadie al otro lado, estaba el propio banco. Y eso incumple las directivas más esenciales del derecho bancario. O sea, un banco no puede practicar contratos contra ti siendo él contraparte. Porque entonces no es un banco, es un competidor. Bueno, pues sí que nos conocíamos de entonces. Sí. Luis Pineda, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros por dar voz a Ausbank con esta sentencia merecida, que hace bien a mucha gente y que yo espero que... No sea la última. Y espero, no será la última porque seguimos. La clave es que no sea la última. Fuerza y honor. Lo esperamos. Bueno, vamos a seguir hablando de más asuntos. Antes, un breve repaso por las nuevas palabras que la Real Academia Española ha incorporado al diccionario. 280 términos en total, entre ellos micromachismo, mamitis o panetone. Se acaba el 2022 y como cada fin de año la RAE publica las novedades del Diccionario de la Lengua Española. 280 palabras que entrarán en la versión en línea y habrá que esperar al 2026 para verlas en formato de papel. Destacan términos como monodosis, conspiranoico, magmitis o isquiotibial, que ya las conocíamos y sin embargo no aparecían en nuestro diccionario. Como cada año hay sorpresas, por ejemplo, algún préstamo lingüístico como panetón. El tradicional bizcocho navideño ha entrado en el diccionario, pero con un nuevo nombre. También hay palabras que alguna vez las hemos usado y que todavía no estaban, como videojugador o portuñol, para definir la mezcla de habla entre español
y portugués. Por otro lado, se añaden nuevas especies animales, como mantarraya, un pez de gran tamaño, o cerdito vietnamita. Y dentro de la economía o la política también hay nuevos términos. Este año se implantan anticomunitario, contrario a la Unión Europea, o micromecenas. No solo destacan palabras, también expresiones habituales como salvar los muebles, quiero y no puedo, o vida útil. Como la lengua evoluciona, también hay modificaciones. Verbos como ir tienen 4 nuevas acepciones. Ir como forma de vestir, Va elegante. dicho de alguna película, La película va de... para aparentar una actitud va de lista. o cuando se llama la atención. Os vais a enterar. Un nuevo paquete de palabras y definiciones que aportarán riqueza a nuestra lengua. Bueno, esas son las nuevas palabras. Estábamos comentando que hace unos años era muy complicado cuando, cuando estudiamos periodismo, ¿no? Sí. Se estudia el panhispánico de dudas y demás, y que no se incorporaban tantos términos anualmente. En cambio ahora ya da igual. Eso sí, Todo vale. progre, podemita y todo, eso seguro que no nos vemos. A mí me preocupa ya no el contenido, es decir, bueno, que esto ya es un poco de fiesta, sino la exigencia. Yo que soy profesor en la universidad y doy a los alumnos de tercero, pero también doy de vez en cuando a los de primero, es sorprendente cómo llegan y las faltas de ortografía que te puedes encontrar, ¿eh? Pero ya no quedáis profesores que suspendéis directamente el examen por Yo una falta de recuerdo ortografía. que a mí me amenazaban en selectividad, dice, una falta de ortografía grave es suspenso directo. Claro. Eso te decían en la selectividad. Bueno, eso hoy en día es impensable. Y además el Bueno, todas WhatsApp, las faltas de ortografía el WhatsApp son ayuda graves, poco, ¿eh? Ya. Ayuda muy poco, porque es cierto que al revés, lo acortar estropea palabras ha sido la manera de destruir el lenguaje y la riqueza del lenguaje. Eso y no leer. Bueno, por supuesto. También. Porque al no leer no No, vemos. pero todo tiene que ver con el nivel de exigencia. Es decir, si tú vas bajando contenidos, a mí hay Evidente. contenidos con los que llegan los ingenieros a primero, que se daban por hecho en un COU, que ahora tienen que hacer un curso previo de formación mis alumnos durante el verano para poder llegar a primero. Y lo mismo en conocimientos históricos. Yo ahora que doy relaciones internacionales, por ejemplo, les estás hablando de dónde viene el Tratado de Utrecht y dónde viene todo el tema de Gibraltar, y les estás hablando en chino mandarín, lo cual es preocupante. Y por eso es tan importante la labor de las redes sociales para informar, porque claro, más allá, si nosotros los contenidos, ¿no? de información no los volcamos en redes, para cierta parte de la población es como si no existiera. No les llega no existe. directamente. No existe. En fin, vamos a seguir hablando de más asuntos. Esta tarde llega al Congreso de los Diputados, se debate la ley trans. Y eso, o sea, es que podemos hablar lo que queramos, pero se va a aprobar y nos la tenemos que tragar, a pesar de que es una ley miserable, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la única opción de todo eso es cambio de gobierno y que no haga lo de Rajoy, el nuevo gobierno, que es tragarse lo que hizo el anterior. Esperanza que no tengo clara, porque Rajoy lo prometió tantas veces como quiso y pudo y no cumplió. Entonces no me sirve para mucho que me lo prometan ahora. Pero es la única posibilidad, ¿eh? Que venga un gobierno que lo quite. No es buen precedente que el gobierno que esperamos que venga, y siento que estés aquí, en Madrid no esté dispuesto a quitar lo mismo o peor que tiene aprobado. No es buen precedente. Es más, es un precedente de que nos puede tomar el pelo. Bueno, yo siempre he sido de la máxima que obras son amores que no buenas razones. Por tanto, no me voy a quedar con declaraciones de intenciones, sino oye, y de cara al futuro, que lo pasado, pasado. Con los hechos. Yo no miro para atrás, miro para adelante y además creo que es positivo para todos. Francas, yo creo que en eso coincidimos tú y yo. Además, haces muy bien, porque si no, no nos Yo creo que movemos. Feijóo es una persona confiable. Yo creo en él. Yo creo que es una persona que cuando tú ganas mayoría absoluta tras mayoría absoluta en un gobierno autonómico, dices, bueno, es un gobierno autonómico, es muy concreto, es Galicia. Ya, pero ganar por mayoría absoluta hoy en día tiene una serie de atribuciones donde tienes que saber gobernar muy bien. Pero Terol, mirando al presente, la norma trans de Isabel Díaz Ayuso no dista mucho de la de Irene Montero. Y de hecho en algunas cuestiones es peor. Y es cierto, si yo no os voy a quitar la razón en algunas cosas. Es decir, yo creo que Isabel lo que quiere es reformar esa ley, que yo creo que lo ha dicho en algún momento. Esa ley, por cierto, ya sabéis cómo se tramitó y fue en la época de la minoría absoluta, repito, de Cristina Cifuentes, asediada por un partido como Ciudadanos, que la gente votó. Muchos votantes del Partido Popular, hoy indignados con la ley trans, votaron a Ciudadanos. Y por tanto se tomó unas circunstancias muy complicadas. La culpa es de los gobernantes, no es de los votantes, no se me confunda. Pero yo soy uno de los que, como en aquel momento dije que no estaba de acuerdo y yo era alcalde de Boadilla en ese momento, pues lo puedo decir con cierta simpatía, que no iba a entrar en una biblioteca
de mi ayuntamiento un solo contenido que pudiese afectar o vulnerar a lo que pudieran hacer los padres, que son los responsables de los hijos en la educación de los hijos, ¿no? Dicho esto, perdón, vuelvo a lo mismo. Creo que Feijóo es una persona confiable y que ha dicho que aquello que siembra discordia, que aquello que genere tensión, que aquello que sea ideológicamente reprobable y que no sea gestión pura, evidentemente va a estar fuera del contexto político con él y que derogará muchas leyes. Lo ha dicho ya varias veces. Ahora seguiremos hablando de esta ley trans que da para mucho, pero antes una noticia que publica Rebelión en la Granja, que les llevamos aquí contando varios días sobre cómo la nueva ley de familias fulmina directamente el carnet de familia numerosa y lo sustituye por un título grotesco. José Manuel Trigo, presidente de la Federación Española de Familias Numerosas. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. La nueva denominación es la de familias necesitadas de un apoyo especial en la crianza. ¿Cómo les ha llegado esta modificación que a todas las luces es un ataque directo a la familia? Bueno, la verdad que nos ha llegado muy de sorpresa, como todo, vamos, porque no hemos tenido el borrador del anteproyecto hasta hace 2 días prácticamente, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido reuniones, no vamos a decir habituales, pero varias reuniones con el Ministerio y hemos hablado de muchas cosas y nunca se nos dijo que nos iban a cambiar de nombre, ¿no? Nosotros creemos que esto, este nombre está cargado de unos prejuicios ideológicos tremendos, ¿sí? Es evidente que se está desvirtuando el concepto de familia numerosa y por ello han impulsado también una campaña de recogida de firmas, ¿no? Así es. O sea, entendemos que esto no podemos admitirlos y vamos a luchar porque no se nos cambie el nombre. De hecho, lo que no tiene nada de sentido es que nos digan que nos cambien el nombre, pero a las familias monoparentales sacan un título de familias monoparentales. Bueno, ¿esto qué es? A unos sí, a otros no. Es decir, que es una cosa extraña, ¿no? O incluso se considera como familia una única persona, sin hijos siquiera. Claro, que es otra cosa que nos llama la atención de la ley, ¿no? Tenemos un problema tremendo en nuestro país en el tema de demografía. Hay un desequilibrio demográfico muy grande. Las familias numerosas somos las que realmente podemos y estamos ayudando a que esto vaya menos y nos encontramos que no se habla nada de este tema en la ley, ¿no? Ningún apoyo. Y luego hay otra cosa que también hablan de las pocas ayudas de las que hablan, de los límites de renta, es decir, que bueno, o sea, nos quitan el título y seguramente querrán quitar también pues, las pocas ayudas que hay. Sin duda. José Manuel Trigo, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo, todo nuestro apoyo. A vosotros. Pues yo como padre de familia numerosa, como séptimo hijo de una familia de régimen especial, pues la verdad que mostrar mi indignación. Además, yo no, lo peyorativo no está en la monoparental, sí me parece muy bien que le den un carnet de monoparental. Lo terrible es que probablemente lo bueno en la identificación mental, en el imaginario colectivo que tiene el carnet de familias numerosas, en el sentido de que la familia que hace esfuerzos, que tal, para darle un apellido ahora peyorativo que reduzca su consideración, que poco menos que es que, por lo que yo he visto, todos los apellidos que ponen son muy buscados, para poco menos que es algo negativo. Es como cuando ahora los anuncios, cuando sacan un mal anuncio desde el gobierno, el mal anuncio del gobierno viene acompañado de un modelo de familia tradicional. La familia que pega, la familia que humilla, la familia agresora, es un modelo de familia tradicional, como si no hubiera de todo transversalmente en la sociedad. Entonces, pues un paso más. Y claro, dice, bueno, pero no tiene importancia. A mí me parece muy bien que la Asociación de Familias Numerosas de esta batalla, porque es que recojamos firmas, es que hay que poner pie ya en pared. A mí me decía ayer algún vecino en Alcorcón, dice, pero no vamos a salir a la calle. Pues salgan. Pues es que esto estaría incendiado si fuéramos nosotros los que gobernásemos. Pero no ahora, sino si llegamos a encerrar a 6 meses al conjunto de los españoles, nos habrían quemado los ministerios. Yo no voy a invitar a eso, que es lo que ellos querrían que yo dijese. Pero sí que voy a invitar a que, hombre, que de vez en cuando hay que poner un pie en pared. Quizá en esto ya está bien de humillar a las familias numerosas. Yo me he perdido con el nombre, ¿eh?
O sea que no es terrible. Mira, me te parece una cosa lo tan tengo larga aquí. que no he tomado Familias nota. necesitadas de un apoyo especial en la crianza. O sea, familias desgraciadas de por sí y que no pueden criar. Y además tal. no solo mete a familias numerosas, que hace un mix. Está bien, ¿no? Pues, Eso es Belarra, ¿no? Ione Belarra. Es una gran chica. una gran política. Como dice Federico, la niña de la curva. Esto es de verdad, te da una sorpresa todos los días. Es una cosa, es increíble, es increíble. Yo, ¿qué queréis que os diga? Se supera cada día a sí misma. Ya los 16 modelos de familia, pues, es alucinante. Seguramente, supongo que será algún estudio de estos bien pagados a alguien, ¿no? Habría que ver a quién se lo han pagado. Y ahora, pues esto, ¿no? La siguiente derivada. Alguien que no es de familia numerosa habrá puesto el apellido más peyorativo que se pueda buscar para una familia numerosa. No Esto sé, ya y al está bien, final el de insultar problema, innecesariamente a la gente. El problema es que lo intentan trasladar al campo del debate político e ideológico cuando realmente, y lo ha dicho este señor, lo importante es que les ayuden fiscalmente, que reciban ayudas fiscalmente. Y actualmente la deducción por familia numerosa no llega ni a 100 euros, bueno, justo son 100 euros al mes, es decir, que ni siquiera cubre el incremento de la inflación que las familias de hace un año o 2 años atrás han sufrido. Con lo cual, si de verdad quieren ayudar con independencia de la denominación, que ayuden en su declaración de la renta año a año, que las familias necesitan el dinero ahora y no que se estén con los rollos de explicar que si esta se llama de una manera, aquella de otra. Es pura ideología. La gente necesita dinero y las familias numerosas con muchos hijos, más aún. Ya, pero es que no solamente eso, porque aquí hay un ingeniero, con lo cual seré muy escrupuloso en lo que voy a decir, pero creo que lo entenderé hasta yo. Si una familia es un padre y una madre, son 2. Si tienen un hijo, son 2, que cuando tengan que chupar del Estado la pensión, se la tendrá que pagar 1. Si tienen 2, equilibrarán lo que van a cobrar, equilibrarán. 2 contribuirán a que 2 cobren. Pero si tienen 3, hay beneficio. Con lo cual ya no es que el Estado tendría que ayudar a la familia para que tuviera 3. Es que si no tienen 3, el Estado no tiene futuro. Ese es el problema. Y no estamos en 3, estamos en 1, algo. Vamos a la pirámide invertida, de Con hecho, lo cual, que tenemos todas las advertencias en los centros demográficos. Última pausa de publicidad del día de hoy, pero antes les recuerdo el sorteo de estas cajas de conservas 5Ñ de Santoña, que se va a llevar una, los antiguos socios del Club de Amigos por su fidelidad, y otra, las nuevas altas que se produzcan hasta hoy, porque mañana, en Dando Caña, les diremos el ganador del sorteo. Después de contarles a dónde se ha ido a parar el gordo, les diremos a dónde se va a parar esta caja de conservas 5Ñ de Santoña. Así que ya lo saben, 91 616 24 64. También se pueden dar de alta en la página web clubdeamigos.eltorotv.com o escribirnos un correo electrónico, si así lo prefieren, a club@eltorotv.eu. 91 616 24 64. Dense prisa, que las cajas ya mañana nos quedamos sin ellas. Pausa para la publicidad, muy rápida, y a la vuelta, Ana Gullo y Crónicas. Ya estamos de vuelta en Dando Caña. No se asusten ahora cuando no vean a Josep María Francas en la mesa, porque se ha tenido que ir unos minutos antes, pero tenemos en su lugar a Ana Gullo con sus Crónicas de Manicomio. Buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Alba. ¿Sabéis que España encabeza la lista de países europeos con más casos de bullying? Según el último informe de la Fundación ANAR y Mutua Madrileña, 1 de cada 10 estudiantes españoles fue víctima de acoso escolar el año pasado. Mientras que la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar denuncia que 9 de cada 10 de esos casos en España quedan impunes y que los protocolos para atajarlos fallan de modo estrepitoso. Denuncian que ni los previenen ni los abordan esas necesidades, ni tampoco a las familias ni a la de los hijos. Pero esto no son solo números, son niños que sufren y a los que el Estado y las instituciones gubernamentales han dejado de lado. Y si no, que se lo pregunten a Fanny María Alba. Así la podemos localizar en Twitter. Es una madre que ha denunciado en sus redes sociales el acoso que está sufriendo su hijo de 11 años. Ha publicado por partes la carta a los Reyes Magos que ha hecho su hijo. No pide nada material, tan solo amistad, comprendimiento y compañerismo. Dice lo siguiente: estas Navidades yo no busco ni regalos ni dinero, ni siquiera material del colegio. Busco la amistad, comprendimiento y compañerismo de mis compañeros. No digo que no tenga de estas 3 cosas, sino que estoy pidiendo más, porque cuando me mudé aquí hace año y medio, me ha costado adaptarme a las personas, al clima, a conflictos, sobre todo conflictos con ser el nuevo.
Pero yo también estoy intentando adaptarme y comprender a mis compañeros. Bueno, esto se ha hecho viral por todas las redes sociales. La verdad es que muestra una ternura el niño, sobre todo por esa última frase, ¿no? Quiero comprender a mis compañeros porque yo entiendo que soy el nuevo, estoy aquí desde hace poco y entonces ese rechazo sé que se puede dar. O sea, se pone, empatiza y se pone en el lugar de las personas que le están haciendo daño. Y eso al final también es un mensaje brutal. Esperamos que los Reyes Magos le traigan esa amistad que está pidiendo. Durísimo, durísimo el relato del niño y necesaria respuesta por parte de todos. Esto, los ayuntamientos dicen, los ayuntamientos no tienen competencia. No es verdad, no es verdad. La policía municipal puede intervenir con los consejos escolares y luego si la cosa va más, evidentemente, Guardia Civil. Eso tiene más prioridad que esa ley de familias que lo único que hace es liar a todos con los términos. Y muchas veces lo del bullying, que ahora ya yo creo que ya va increciendo, tiene que ver con la autoridad del profesorado también. Es decir, si un profesor puede intervenir, puede apercibir, puede tal, el problema es que bueno, se le ha ido quitando a lo largo del tiempo la autoridad al profesor dentro de la clase. Yo recuerdo con un respeto y con un silencio sepulcral, el ir en tercero de GB, tu profesor hablaba, el mundo callaba. En clases de 40 y tantos, y no estamos traumatizados, ahora en clases de 27, de 23, con esta cosa de las ratios, que está muy bien, pero parece que se ha vuelto más inmanejable. Pero el problema no es de cantidad, el problema es de calidad. Y el problema es de autoridad. Y yo creo que en ese sentido, si no hay autoridad en las clases, si no hay respeto, si no respetan al mayor, ¿cómo van a respetar a su compañero? ¿no? Y yo creo que eso tiene mucho que ver. Es más, el mes de noviembre, padres de hijos que sufren este tipo de acoso, reunieron 230.000 firmas ante el Congreso para exigir una ley nacional contra el acoso escolar. Bueno, Pilar Alegría dijo que le iban a estudiar, de momento desde entonces no se ha vuelto a saber nada, pero sí que para este año se creó una figura, que es la figura del coordinador en los centros para evitar los casos de bullying. Pero fijaros cómo es esta necesidad, que yo creo que el Gobierno pasa absolutamente, porque el protocolo que se ha enviado para los colegios para ver qué función tiene que desempeñar ese coordinador ha sido ya una vez ha iniciado el curso. O sea, llegó tarde, fueron 2 meses después del inicio del curso. Más es una figura que tampoco sirve para nada porque no está en la realidad del día a día en las clases y que además en un centro en cualquier colegio no hay una sola clase, hay varias. Entonces, como para que el coordinador esté pendiente de todas ellas. Y el problema, sobre todo, que puntualizan es que en esos casos de protocolo es que es el propio centro el que hace juez y parte. Entonces, al final, no quieren que trascienda para la mala reputación del colegio. Aún tenemos, por ejemplo, los datos también de la OMS, que a veces no son muy fiables, pero en este caso los voy a anunciar porque son verdaderamente alarmantes. Dice que el bullying o el acoso escolar en todo el mundo da lugar a 200.000 suicidios de jóvenes entre 14 y 28 años. Es el causante de estos suicidios. Es una realidad que se quiere, que no interesa, que no se habla. Precisamente hicimos un pequeño reportaje en la cuestión de los suicidios y una psicóloga nos contaba que la mayor parte de sus pacientes pues eran niños, ya no solo adolescentes, sino niños. Y también incidía, y yo creo que esto es muy importante, ¿no? Comentaba Antonio la labor del profesor, cómo ha perdido autoridad, pero también es muy importante la labor de los padres. De hecho, esta psicóloga nos contaba que cuando los chavales, los niños, venían a su consulta casi a jugar, porque son menores y son muy pequeñitos, también hacía mucha terapia con los padres, ¿no? E incidían que precisamente uno de los problemas es que pues se ha dejado la autoridad a un lado. Parece que levantar la voz o que simplemente pedirles que obedezcan porque sí, sin dar mayor motivo, pues no es una forma de educar. Y como bien indicabas, pues nadie hemos salido traumatizados por haber tenido pues una educación a la antigua. Y seguimos hablando de niños con la siguiente crónica que nos trae Ana. Es un caso que me llama la atención por cómo se han dado. Entonces, hay que contar lo siguiente, que el Tribunal Supremo a priori da la custodia de 2 menores a una madre, a pesar que el equipo psicológico que estudió el caso recomendó dárselas al padre. ¿Por qué? Porque considera que la decisión favorece la estabilidad geográfica y emocional de los menores. Vamos a analizar el caso. Los padres vivían en provincias diferentes y desde que se divorciaron en el año 2018, las menores viven con la madre. Ese año el juzgado de Salamanca disolvió el matrimonio y concedió la custodia de las niñas a la progenitora. Sentencia que recurre el padre. La madre se opone a ese recurso, alegando lo mismo que ahora alega el Supremo, que un cambio de vida de las menores supondría una desestabilización de su situación social y educativa. El juzgado vuelve a dar la razón a la madre, indicando que el padre tenía un amplio régimen de visitas, suficiente para poder integrarse en la vida personal y familiar de las menores.
Pero el progenitor, no conforme con el auto, agota la última vía y presenta un recurso ante el Supremo por la vulneración del interés superior del menor. Y aquí viene el quid de la cuestión. El padre alegó ante el Supremo que el juzgado de Salamanca era muy consciente de la inestabilidad que estaban padeciendo las niñas desde hacía tiempo y que la sentencia atenta contra el interés del menor. Reiteró que los informes psicológicos que había presentado ante el juzgado de Salamanca determinaron que lo más adecuado era atribuirle a él la custodia y que los informes de la Asociación para la Protección del Menor ponían de manifiesto la actitud obstructiva que tenía la madre hacia las visitas del padre. Pero el Supremo ha recordado que los informes del equipo sociológico sirven para auxiliar al tribunal y que no tienen una valoración vinculante. Es más, sí que advertían a la madre que no podía, que no, obviamente no puede obstaculizar las visitas de los menores. Pero es curioso cómo, por ejemplo, se alega y se pone por delante el principio de geográfico para proteger a los menores y que no pierdan esa estabilidad emocional, por encima de ese interés del menor, de que hay un informe preceptivo en el que están indicando y alegando que la madre sí que ejerce un tipo de presión sobre esos niños y que los niños estarían mejor con el padre, ya sea porque a lo mejor no le dejan tener una relación cordial con el padre o porque no dejan que al final el padre también tiene derecho a ser el progenitor de las niñas, porque la patria potestad tienen compartida entre los dos. Que una cosa es la custodia y otra cosa es la patria potestad. Entonces, de esta forma el Tribunal Supremo lo que está diciendo es que, bueno, parece ser que quien tenga primero esa custodia es quien gana. Porque claro, si tú tienes la custodia y vives en un sitio, para no cambiar esa estabilidad emocional... Sí, pero parece más bien una solución cortoplacista, porque al final sí que es cierto que si están mejor pues en la ciudad en la que estén arraigados, vale, pero es que a lo mejor dentro de un año o de 2 años la situación de esos menores se vuelve todavía más complicada y más difícil, simplemente porque podrían estar mucho mejor con su padre. Es curioso, luego por ejemplo he indagado más sobre los tipos de custodia compartida que hay en España, está creciendo cada vez más el custodia compartida que se da a la madre. Por ejemplo, en el año 2021 el 43,1% de los casos, teniendo en cuenta por ejemplo que el 36% se reparten cargas y en más de la mitad de los casos se le otorga a la madre, o sea, el 53%, solo el 3,4% de los casos se otorga al padre. Oye, que además también podríamos llegar al punto de ver cómo también eliminan todos los informes psicológicos para estas cuestiones, como hemos visto, como por ejemplo con la ley trans. Sí, es verdad que los informes al final no son vinculantes para el juez, porque el que dicta resolución y sentencia, el que hace sentencia y crea jurisprudencia son los jueces, pero para algo están, porque son al final una prueba más dentro del juicio. Pero... Fijaros cómo aquí en esta legislación no dejan siempre, es verdad que sí que se les suele escuchar a los menores, pero no le van a dejar tanto o en tan medida, o no va a primar únicamente lo que diga el niño, como sí sucede, por ejemplo, en la ley trans, ¿no? Que para cambiarse de sexo y para hormonarse, en eso sí les dejan elegir y no en esta cuestión. Bueno, yo creo que la criminalización del hombre en la legislación española ha alcanzado puntos inéditos y esto tiene que cambiar. Estas niñas al final tenían entre 7 y 11 años, son 2 menores y son muy pequeñas. Bueno, yo creo que es evidente que la legislación ha ido evolucionando, que cada vez se conceden más custodias compartidas, pero es absolutamente cierto que los padres también tenemos derecho a estar con nuestros hijos en un tiempo razonable y que debe de primar también el derecho a poder educar a tus hijos por las dos partes. No es algo especialmente sencillo, yo creo que no se puede generalizar, yo creo que es un caso a caso. En este caso, si hay una inestabilidad de la madre que condiciona el desarrollo emocional de los hijos, es evidente que la protección del menor debe primar sobre la ubicación geográfica, porque una desestabilización a corto plazo con el cambio de colegio con 7 años no es traumática, lo es más con 14 o 15 años cuando están en la adolescencia, que han arraigado la amistad, que es muy importante en la adolescencia para los jóvenes, por encima a veces de la familia, incluso tristemente, que probablemente el valor mismo de la situación personal de tensión que les puede estar volcando a la madre. Por eso digo que el caso a caso es importante. Oye, los jueces son los que toman la palabra y nosotros tenemos que asumir las sentencias judiciales, pero yo me alegro de que esto vaya evolucionando con el tiempo y hay que seguir luchando porque se deje de criminalizar a los padres, que somos tan buenos, menos como las madres. No, lo peor de estos casos, sin duda, es que los niños siempre son los perjudicados. No, y es peligroso porque si al final de aquí cogen la jurisprudencia y empiezan a hacer los casos y prevalece esa localización, esa situación geográfica con respecto a ese bienestar del interés del menor para protegerle, pues se puede complicar, porque al final lo que pueden hacer las madres es, bueno, me cambio de
de comunidad o le doy, no sé. En fin, Ana, muchísimas gracias por estas crónicas de manicomio, pero como nos quedan 8 minutos te quedas con nosotros. Vamos a ver una encuesta que veíamos esta mañana en el diario El Confidencial, después de la que les hemos comentado antes del CIS, que hace ese regalito a Pedro Sánchez. Encuesta del diario Confidencial, como decimos, no sé si podemos verla en pantalla, porque muestra un panorama muy similar a lo que vienen apuntando otros sondeos que hemos visto en los últimos días. Van a ver esos resultados de esta encuesta de IMOP Insights para el diario El Confidencial, por la que ganaría el Partido Popular, en las elecciones con 121 asientos, le seguiría el Partido Socialista con 108, Vox subiría 2 asientos, Unidas Podemos cae hasta los 24, Más País se condena a los 2 y Ciudadanos desaparece directamente del Congreso de los Diputados. No sé cómo estáis viendo las estrategias que están siguiendo los diferentes partidos, pero también, según el diario El Confidencial, Alberto Núñez Feijóo estaría intensificando esta vía judicial para no solo debilitar a Pedro Sánchez, sino también para debilitar al propio partido. El Mundo es la noticia, disculpen que les he dicho El Confidencial. Debilitar también a Vox, que es precisamente el partido que más batallas ha estado dando en los tribunales hasta este momento. Terol. Bueno, yo lo primero, dos mensajes. El Partido Popular crece por lo que veo en 13 diputados. Vox crece también, crecen 2 diputados y la suma está en 175, me ha parecido ver. Con lo cual, la 1 de la mayoría absoluta. Sí. Mensaje para el resto del arco parlamentario. Puede haber cambio de gobierno el año que viene en España. Y yo creo que es lo que empieza a decir, salvo el CIS, lo dice todo el mundo. Mensaje para Ciudadanos quizás también. Mensaje para el ciudadano importante. No, para Ciudadanos. Para Ciudadanos, ¿no? El mensaje de Ciudadanos es que Ciudadanos se quedó sin sentido. ¿Qué queréis que os diga? Es decir, las mociones de censura que organizó en Murcia, casi monta en Madrid, porque les madrugamos y convocamos elecciones, y montó en Castilla y León, pues han tenido un coste. Cuando uno decide jugar a la derecha a la izquierda y en el último momento traicionar a sus propios socios de gobierno desde el propio gobierno autonómico, pues eso se paga. Yo creo que en las urnas sin duda, ¿no? Pero mensaje importante para los ciudadanos, y es 175 no es 176. Y una campaña electoral cambia el voto en un 5% de los electores. Luego, la estrategia de Sánchez de estar intentando ganarse al independentismo, a Compromís, a los Terueles sexistes, que saldrán más, al PNV, de manera que algo imposible para nosotros, que es que alguien con 108 diputados, porque no había ocurrido hasta ahora, pueda gobernar sobre alguien que saque 130 o que sume 175, sí se puede dar. Porque hay una singularidad que tenemos, y es que aquí podemos sumar 2 partidos, a lo máximo 3, muy chiquitito el tercero, pero ellos pueden sumar 17 partidos juntos. Porque como no tiene alma, como es un partido socialista que se ha vendido a golpistas, independentistas y radicales, por supuesto, y comunistas, y todas las líneas rojas son superables, ¿qué me pedís mañana? ¿Delito de sedición? Delito de sedición. ¿Qué me pedís? ¿Indulto? Indulto. ¿Qué me pedís? ¿Acercamiento de los presos etarras asesinos a las cárceles del País Vasco y les doy 3er grado? Adelante. Como se ha hecho todo, la realidad es que Sánchez, en esa atomización del Parlamento, tiene innumerables posibles socios. Y a él le da hasta con el Confidencial 176. No sé si me entendéis. A mí lo que me sigue pareciendo sorprendente es el propio votante del PSOE, porque en un primer momento, cuando se votó a Pedro Sánchez, él no iba a pactar ni con independentistas, ni iba a hacer todas estas cesiones. Y el voto socialista fue esa moción de censura contra Rajoy y contra el PP por toda esa corrupción que había. Ahora estamos hablando de modificar el origen de lo que fue la moción. Pero es que, Ana, yo creo que el votante de la derecha es mucho más crítico con la corrupción, mucho más exigente con sus gobernantes. Sí, como estoy de acuerdo contigo en que otros partidos, como por ejemplo separatistas o independentistas, van a poder votar al PSOE diciendo, bueno, va a cumplir lo que dice mi partido, lo que yo creo, porque está en esta línea. Los del PSOE se lo tienen que replantear, pero por el simple hecho de decir, es que hemos perdido la esencia de lo que nosotros estamos reivindicando. Es que sí que es cierto que, por ejemplo, con las elecciones de Madrid, mucho votante que no había votado nunca a la derecha depositó la papeleta en la urna a favor de Isabel Díaz Ayuso, con todo el hartazgo que conllevaba por el Partido Socialista. Sin embargo, estamos viendo, que lo hemos comentado precisamente esta mañana, una sociedad cansada a la que parece que los temas no le afectan, y esto
también un poco de autocrítica porque algo se está haciendo mal desde los medios de comunicación que no concuerdan con el régimen del gobierno y también la clase política para que estos escándalos y esa indignación no llegue al votante. Yo te digo, Alba, desde mi punto de vista, si me permitís, el problema es la falta de repetición. Y no es culpa vuestra. La falta de repetición me refiero a que para que a una persona se le quede una idea fija de bajada del IVA, campaña de bajada del IVA, lo tienes que recuperar 60 veces y a la vez 61 alguien te dice, que estabais pidiendo la bajada del IVA. Pero porque es imposible Pero repetirlo. aquí todos los días ocurre algo nuevo. Es que el disparate del día tapa el disparate del día anterior. Entonces es imposible que en la sucesión de acontecimientos que incluso gente implicada en lo político y en lo público, como podéis ser vosotras tres, podamos seguir todo. Imaginaros un ciudadano que llega con sus problemas a su casa y dice, bueno, no llego a final de mes, no me suben lo que tienen que subirme el sueldo, no me suben... Y al final se informa por su medio de comunicación que le da la información, a veces sesgada, a veces no sesgada, oye, todo con un corte ideológico en muchos casos, que limita mucho la información y además, como todos los días hay algo nuevo, no hay sucesión de acontecimientos. Sin embargo, la desafección ciudadana, que sí que tuvimos una pequeña prueba del algodón en las elecciones de Andalucía, por ejemplo, ¿no? Sí, por citar algunas más recientes, no creo que sea el principal problema al que ahora mismo se enfrenta tanto la derecha como la izquierda, y es que vimos que por primera vez, aunque bajase la participación, hubo votantes socialistas que llegaron a votar en Andalucía al Partido Popular. Ojalá esta experiencia se repita, pero es cierto que, por ejemplo, de la encuesta que hemos visto, sería muy interesante ver quién ha absorbido estos votos de Ciudadanos, que yo imagino que habrá sido el Partido Popular, porque de lo contrario, bueno, pues a lo mejor significan lo mínimo que se necesita para cambiar el régimen que tiene actualmente Pedro Sánchez. Pero llama también la atención, y con esto ya terminamos, es que mucho votante que ha sido siempre socialista siga votando al PSOE cuando se ha desplazado todavía más a la izquierda y parece más Podemos que PSOE. Pero en fin, aquí lo dejamos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Nos despedimos, pero ya saben que para seguir informados, el Telegram de Julio Ariza, que hoy no ha podido estar con nosotros, Julio Ariza el Toro, Rebelión en la Granja, y ya esta tarde la redacción abierta con Xavier Cajón. Nosotros nos vemos mañana aquí a las 12 puntuales en Dando Caña. No, a las 12 no, a las 9 de la mañana para contarles en directo a dónde va a parar ese gordo de la lotería de Navidad. Que tengan muchísima suerte.